con esta dinámica. Vamos a tener un link, les voy a pasar un link al chat de Zoom para que por favor nos ayuden con el registro de asistencias. ¿Sí? El registro de asistencia lo vamos a hacer 2 veces cada semana. Una al inicio del curso y otra pues luego del receso, porque vamos a tener un pequeño receso en la mitad de la jornada. Al final vamos a tener dos productos, un entregable y una evaluación. El entregable va a ser obviamente el perfil de proyecto que nosotros podamos sacar de necesidades territoriales, y también vamos a tener una evaluación en la cual va a ser igual vía Google Forms, vía Zoom, perdón, vía Google Forms, vía telemática, para la aprobación del curso, ¿sí? Entonces, este curso tiene una duración de 40 horas, son 16 horas síncronas y 24 horas asíncronas, y les va a servir, pues, obviamente, primero para fortalecer los conocimientos, y segundo, pues, como un respaldo para la hoja de vida. Esto quería mencionarles antes de empezar el curso, un poco de manera general lo que estamos trabajando. Obviamente las siguientes semanas vamos a empezar directamente con las temáticas del curso. Y es importante mencionar que la metodología marcológica nos va a ayudar a fundamentar de mejor manera los proyectos que estamos realizando, ¿no? Sí, es muy necesario fundamentarlos de manera técnica, pero es también necesario ver el alcance y las variables sociodemográficas que se tenga, pues, obviamente, en el sector de la comunidad, ¿no? Bueno, más detalles les comentará el economista Daniel. Ahora me permito presentar, no sé si es que tal vez al, algún representante del GAD también tal vez quisiera dar algunas palabras en este momento. Mayrita, por favor, tal vez. Hola, buen día. Buen día con todos. Simplemente yo para agradecerles esta oportunidad para bueno, unificar de alguna manera los criterios que como técnicos nuestros compañeros manejan dentro de las diferentes áreas del municipio. Agradecerles a Daniel, a Freddy por esta deferencia de personalizar este curso y de incluir también, bueno, a los estudiantes que son de la carrera de gestión pública, entiendo, y que, bueno, van a ser también nuestro apoyo durante este proceso. Yo a los compañeros que están conectados también agradecerles sobremanera por ese interés y por ese apoyo, a que las iniciativas del municipio pues ya comiencen a florecer con mucha técnica y realmente desde un ámbito muy profesional. Así que muchas gracias, compañeros, y nada, adelante, estamos todos ávidos de seguir aprendiendo. Listo, muchas gracias, Marita, por tus palabras. Bueno, ahora voy a permitirme presentar pues, al economista Daniel Maldonado, pues un poco el currículum, el CV resumido. Daniel Maldonado es maestro en Economía Urbana y Regional por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, doctorando en Desarrollo Local y Cooperación Internacional por la Universidad de Valencia, España, economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, investigador del Departamento de Economía de la UTPL y docente de las carreras de Administración Pública y Economía, ¿no? También recalcar que en este espacio estamos estudiantes de tanto de la carrera de Economía como la carrera de Administración Pública. Así que, pues, economista Daniel, bienvenido, pues, y el espacio es suyo. Antes de eso me olvidaba, economista Daniel, cualquier pregunta que tengan, por favor, la pueden escribir al chat de Zoom, o si no, pueden levantar la mano, que yo estaré a cargo pues, de la parte operativa, porque el economista va a tener toda la pantalla completa, entonces yo voy a estar a cargo del número. Cualquier duda o inquietud, pues estamos a las órdenes, y en este momento también voy a enviar al chat de Zoom el link en el cual ustedes pueden hacer el registro. Sí, mil disculpas, economista Daniel, bienvenido el espacio Zoom. Bueno, muchas gracias a Mayra del GAD Cantonal de Loja, gracias Freddy. Un saludo cordial a los funcionarios, a los técnicos del GAD de Loja. Un saludo para los estudiantes de Economía y de Administración Pública que van a ser parte de este proceso de capacitación. Bueno, creo que se han dicho algunos elementos importantes, tanto por Freddy como por Mayra. Me dirijo primero a lo que presentó Freddy. El hecho y que obviamente venimos ya trabajando con Mayra, es el hecho de la necesidad
de fortalecer la capacidad técnica, el talento humano de los GATS eh, del Ecuador, y obviamente nos interesa sobremanera de que la Universidad Técnica Particular de Loja pues tenga estos nexos con el GAD de Loja. Sí, eso es sumamente importante. No sé si el municipio de Loja veo que tiene algún, no sé si quiere hacerse alguna intervención o no. No sé, ahí me comentas, Freddy. ¿No? Ya, muy bien. No, Este, y como les decía, hemos visto siempre la importancia, nosotros como universidad siempre vemos la importancia de la capacitación, de la gestión del conocimiento, que también es parte de nuestros intereses institucionales, y que creemos que esa gestión del conocimiento tiene que ir a todos los actores, mucho más a actores que están dentro de la administración pública de nuestro país. Free les había mencionado y les había mostrado muy brevemente lo que tiene el Perú. O sea, ustedes vieron lo que tiene el Perú, tiene una verdadera plataforma a nivel de todos los gobiernos locales, regionales, provinciales que tienen allá. Y, y tienen toda una información. Si ustedes entran me parece que es gobiernos territoriales, digitales, me parece es el portal, ustedes van a encontrar mucha información cargada de los diferentes ámbitos y actividades que vienen haciendo los gobiernos locales en sus respectivos territorios. Y qué mejor, imaginen ustedes qué mejor y qué es lo que se espera que nosotros acá también tengamos. Lo estamos iniciando con el GAD de Loja a través del proyecto ISO 18091 y contar con una herramienta en donde todas las actividades que hace un gobierno local puede evidenciarse, ¿sí? No- Nosotros que venimos trabajando con la Fundación FIDEGOC, que es la responsable para los gobiernos locales de la norma ISO 18091, el responsable Carlos Gadsden nos decía alguna vez que la experiencia que ellos tienen cuando se evalúa y cuando se comienzan los procesos de certificación es que los GATS hacen mucho, ¿sí? Hacen mucho, pero muchas las veces no se documenta eso que hacen. O sea, no está documentado. ¿Sí? Hacemos tal actividad, hacemos tal proyecto, estamos con tal iniciativa, pero eso, el momento de evaluarlo a veces no existe. No existe el respaldo, no existe la documentación, no existe un documento de partida que pueda decir, esto es lo que propusimos, esto es lo que hemos avanzado, esto es cómo se ha ido reformando, y que tenga ese conocimiento de lo que están haciendo. Y entonces él decía, Carlos Gatzen decía, hacen muchas cosas y hacen cosas buenas, pero a veces no se comunica, no se tiene gestionado ese conocimiento y por lo tanto la ciudadanía tampoco se entera de lo bueno que hacen. Pues yo siempre les hablo a mis estudiantes y les digo, por lo general, pues nosotros estamos invadidos día y noche en redes sociales, en noticieros, en portales de noticias, muchas las veces de lo malo que hace la administración. ¿Sí? Y a veces los periodistas y a veces los activistas políticos y los políticos locales están siempre hablando de las deficiencias de los GATS. ¿Sí? Tal cosa no se hace, tal cosa no se atiende, el servicio es malo, el proyecto no avanza, pero en contrapartida también se hacen muchas cosas buenas a nivel de toda la administración pública, pero lamentablemente, como digo, no se documenta aquello y muchas de las veces la razón para que aquello no se documente es porque muchos de estos trabajos son netamente técnicos. ¿Sí? La construcción de un proyecto de agua potable es netamente técnico, ¿sí? Tiene eh, digamos, todos los componentes de los estudios están bien ejecutados, los diseños, el presupuesto, la parte técnica la manejan muy bien, pero lamentablemente no se tiene como que el conjunto de documentos y de instrumentos que nos dieron partida para aquello. ¿Sí? Entonces, esa es la necesidad que hemos venido trabajando y hemos identificado tanto con Freddy como con Mayra, de que no se tienen muchas las veces documentos de partida, documentos que sean la iniciativa de un proyecto, de una iniciativa, de una intervención en la sociedad. Y por eso hemos visto la necesidad de fortalecer y de compartir muchas las veces, porque aquí tengo una diversidad de personas que seguramente en su diario vivir, sobre todo en la administración pública, tienen mucho conocimiento de lo que es un proyecto, lo que es una intervención. Y pues vamos a tratar de retomar los temas que han sido siempre o que han estado siempre dentro de lo que es la metodología de marco lógico. Entiendo que también tengo estudiantes que a lo mejor, entiendo que es así, va a ser la primera vez que tengan que ver con estas herramientas de lo que es un marco lógico, de lo que es un proyecto, de lo que son alternativas, de lo que son involucrados, necesidades.
Entonces vamos a ir viendo ahí en la primera parte, como dicen los deportistas, es un espacio de estudio, ¿no? En donde vamos a ver cómo están las capacidades que nosotros tenemos. Siempre son bienvenidas. Yo siempre digo que en procesos de capacitación es un proceso de retroalimentación. Yo aprendo muchísimo de mis estudiantes. Así es que un saludo cordial, vamos a iniciar. Les expreso un saludo, sobre todo veo que hay Aira, una amiga de siempre, tanto en la universidad como en lo que ha venido haciendo en el GAD. Importante y que vemos que están plenamente direccionados. Hoy creo que hay es claro, una dirección hacia donde esperamos que vaya Loja. Están algunos estudiantes, están algunos funcionarios e importantes profesionales que fueron algunos de mis estudiantes, que han sido compañeros en algunas otras ocasiones. Veo también que hay personas, funcionarios de los GATS, así es que mi cordial bienvenida para iniciar este proceso. Así es que un gusto siempre saludarles, estamos plenamente a disposición para seguir enriqueciendo, fortaleciendo, conociendo, compartiendo el conocimiento dentro de todos estos temas. Así es que vamos a iniciar. Puedo compartir pantalla, Freddy, me parece, ¿no? Cierto. Ya, listo. Entonces iniciamos. Espero que ya estén todos visualizando la pantalla. He colocado de entrada una foto de las diversas reuniones que nosotros hemos tenido para poco a poco ir cumpliendo con los objetivos de esta vinculación y este acercamiento con el GAD. Hemos tenido varias reuniones ya, tanto en el GAD como acá en la universidad, respecto de ir avanzando en esta temática de lo que es un gobierno abierto, confiable, de un proceso de certificación, finalmente de la mejora en la prestación de los servicios del GAD. Así es que les he dejado allí esta primera imagen, tratando un poco de evidenciar lo que ya hemos avanzado con el GAD de Loja, sobre todo en esta nueva administración, que viene obviamente desde la administración anterior con los funcionarios que nos apoyan. Vamos entonces a ver nosotros a refrescar o a ver por primera vez el tema de la matriz de marco lógico y cómo la matriz de marco lógico finalmente es un instrumento, finalmente es una herramienta, ¿sí? En donde recopilamos, como su palabra lo dice, de manera lógica una serie de actividades, de secuencias, respecto de cómo hacer frente a una problemática. ¿Sí? Es tal vez la metodología que más, que nos deja un orden, ¿sí? Una secuencia de cómo podemos nosotros intervenir tomando en cuenta muchos aspectos que anteceden a las decisiones finales, de intervenir, de generar un proyecto, de generar un programa. Entonces, la matriz de marco lógico, impulsada sobre todo por el Banco Interamericano de Desarrollo, es una de las herramientas de mayor uso, digamos así, en el ámbito público, en el ámbito privado. Sobre todo, miren, esta es una de las herramientas para un gerente de un proyecto, un responsable de un proyecto. Tiene muchas más herramientas, desde luego, y debe tener muchas más habilidades para que un proyecto finalmente tenga su consecución, para que el proyecto finalmente llegue a alcanzar los objetivos que se plantean. Hay muchas otras herramientas, pero esta es como que la parte medular de las herramientas que orienta, que define y que nos dice, en otras palabras, cómo debemos iniciar un proceso de intervención a través de un proyecto. Y entonces lo que vamos a ver es la matriz de marco lógico y su utilidad como propuesta de iniciativa. Como les digo, hay otras herramientas como por ejemplo para la gestión de riesgos, herramientas para el tema de adquisiciones dentro del proyecto. El proyecto va a necesitar de adquirir, de comprar bienes, de comprar servicios, de comprar servicios profesionales. De todo eso hay diferentes herramientas que le van a servir al gerente de un proyecto, al responsable de un proyecto, para conducir y manejar el mismo. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a avanzar. Para este sábado 8 de julio, pues previsto estos contenidos. Hablábamos previamente con Freddy, a ver, esperamos avanzar, y si no, pues haríamos un ajuste dependiendo la participación, el conocimiento que tengan ustedes. Estamos ya ahora mismo 55 participantes, a lo mejor no a todos vamos a poderles escuchar, si es que quisieran plantear sus necesidades, por ejemplo, sus problemáticas que ustedes observan y que quisieran trabajar, pues no vamos a lo mejor a avanzarles a escuchar a todos, ¿no? Pero lo que siente, vamos a quedar ahí con Freddy, es que ustedes de a poco vayan avanzando durante la semana, como nosotros también, para ir organizando qué necesidades ustedes o qué problemáticas ustedes ven
en el cantón, digamos, o donde ustedes viven, que podamos nosotros ir trabajando, ir haciendo frente a aquello, ir teniendo, como digo, un documento de partida. Sí, entonces, esto es para el sábado 8 de julio y para el sábado 15 de julio, la siguiente semana, pues tendríamos el tema de, dentro de esa necesidad, esa problemática identificada, cómo vamos a trabajarlo en proyectos y cómo va a estar compuesto ese proyecto. ¿Sí? Entonces, por un lado, ahora vamos a entender la necesidad de trabajar en estos instrumentos que anteceden la decisión de un proyecto. ¿Sí? Entender a los involucrados, entender las necesidades, entender qué problemas están conectados, qué problemas están relacionados o tienen una relación de causalidad dentro de lo que nos planteamos. ¿Ya? Entonces, con esto es lo que trabajaríamos las 2 semanas. Obviamente, luego tendríamos que trabajar estos documentos, que miren, son primeras aproximaciones. Ahí les invito a no temer si es la primera vez que van a plantear. Lo importante es tener un documento de donde podamos partir a hacer frente a una necesidad que encontramos. ¿Sí? Entonces acá les invito, he trabajado por ejemplo en algunos talleres similares en algunos cantones y muchas las veces la gente dice o se cohíbe de presentar un problema por el desconocimiento, porque a lo mejor está en contra del trabajo que hacen, y esto no tiene nada que ver con eso. Nosotros somos netamente técnicos, lo técnico parte de una matriz política, desde luego, pero acá estamos sobre todo para aprender. Aquí tenemos que equivocarnos, y siempre pasa eso, al menos en proyectos. Fui parte de algunos proyectos que lamentablemente no cubrieron todas sus expectativas, por ejemplo, porque a veces hay equivocaciones. Y eso es propio. Lo ideal es que los proyectos tengan éxito, pero también pueden haber fracasos, modificaciones a los proyectos, retrasos, que creo que es lo más común que muchas las veces vemos. Y eso pasa muchas las veces por la planificación. O sea, Keynes, por ejemplo, decía que no hay nada más, no hay mayor incertidumbre que la del futuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Lo planteamos, lo hacemos en una sola dirección a través de la planificación de los proyectos, pero el futuro, lo que vaya a pasar, no lo sabemos. Y la mayor incertidumbre está en el futuro. ¿Sí? Entonces, lo bien que podamos plantear un proyecto finalmente son herramientas para conducirlo al proyecto y más adelante, en la medida de lo posible, esperar que tenga éxito. ¿Sí? Eso es lo que siempre se quiere. ¿Sí? Y el sábado pues iríamos con este segundo componente. Si tienen dudas de esto, por favor, el siguiente sábado entonces estaremos cerrando esta parte. Y si tienen dudas, como dijo Freddy, saberlas conducir. Yo ahora mismo no estoy revisando los chats, pero Freddy nos está ayudando ante cualquier inquietud. Y obviamente la participación directa siempre es bienvenida por cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? Este es en el componente que vamos a ver, marco lógico. Este pues es el objetivo que yo he planteado para el componente de marco lógico. Fortalecer el talento humano del GAD de Loja en la formulación de proyectos a través de las herramientas de marco lógico y su utilidad como herramienta para la propuesta de iniciativa. Ahí he obviado, y disculpas a los estudiantes que también son parte de este proceso. Entonces, fortalecer el talento humano del GAD municipal de Loja y de los estudiantes en el proceso de vinculación para la formulación de proyectos a través de esta herramienta. Ese es el objetivo que tenemos, fortalecer el talento humano. Muchos de ustedes seguramente ya trabajan con marco lógico. Lo que vamos a hacer es recordar, ver, compartir el conocimiento que tengamos con ustedes, y para quienes no, pues vamos a tratar de hacerlo más claros para que ustedes puedan ir entendiendo, como su nombre lo dice, la lógica de esta herramienta. Y bueno, esto todavía tengo que definirlo, la operatividad, es decir, que vamos a construir hoy, espero que tengamos todos un instrumento, un primer instrumento, un planteamientos que ustedes hagan dentro de este taller. Espero que, por ejemplo, vamos a avanzar hasta un análisis de alternativas dentro de lo que podemos hacer en los proyectos. ¿Sí? Pero dependerá un poco cómo vamos avanzando. Así es que esto va un poco, y aquí profundizaríamos con el tema de la evaluación. Es importante que se evalúen. Recuerden ustedes lo que dijo Freddy en el inicio: la universidad emitirá después certificados de participación de este proceso, pero se requiere de una indicación de que efectivamente ustedes
son partícipes del proyecto y obviamente son partícipes de los conocimientos y de la aplicación de lo que nosotros pedimos. Sí, así es que esto no lo voy a profundizar demasiado, finalmente lo vamos a afinar un poco más con Freddy para finalmente tener el proceso de evaluación como tal. A eso me refería con operatividad de este taller, es decir, qué vamos a trabajar, qué requerimos nosotros que produzcan dentro del taller. ¿Ya? Entonces, por favor, esto como previos, vamos a iniciar con lo que es el tema ya del taller como tal. Miren, ahí he ilustrado algunas problemáticas. Ustedes dirán, bueno, dos parecen problemas y el otro parece más bien felicidad. ¿Sí? El otro parece que lo estamos viendo personas felices, personas en un ambiente de pronto sano, mientras que el otro es a veces lo habitual que nosotros observamos en nuestra sociedad. ¿Sí? No obstante, ni lo uno ni lo otro, veamos. Primero partimos, cuando se habla de un proyecto, y hemos venido esto hablando con Fred y con los funcionarios del GAT, se visualizan muchas necesidades, ¿sí? En la población, necesidades institucionales, necesidades como personas. Entonces vamos un poco ahí en esta primera parte a fundamentar estos temas. Yo siempre como docente de más de 20 años en la universidad, siempre considero que una primera parte tiene que ver con las generalidades y el manejo de conceptos, porque muchas de las veces he podido ver que, sobre todo a nivel de los políticos, nuestros políticos son demasiado, tienen mucha prisa por definir las cosas, ¿no? Y como técnicos, como responsables de la ejecución de proyectos, responsables de unidades administrativas dentro de los GATS, hay que saber manejar el tema de los conceptos. ¿Sí? Entonces veamos a qué se refiere, qué es una necesidad. Yo he tomado estas tres fotografías porque finalmente todas ellas van a demostrar una necesidad y lo van a saber por qué. Primero, se puede decir que la necesidad es una carencia o ausencia de algo deseado, ¿sí? Y si ahí vemos en dos de ellas, pues es clara la ausencia o la carencia de algo deseado. Primero es una infraestructura vial que me permita un tránsito con por las vías que me conducen hacia mi destino. ¿Sí? Esa es tal vez la ausencia de una buena infraestructura, de un servicio que a diario lo demandamos. La otra foto que tenemos allí es el tema de la carencia o ausencia de ingresos, carencia de un trabajo formal que nos hace o que la lleva a la gente a tener problemas o a estar finalmente en la calle. ¿Sí? Estar en sitios plenamente informales, ser parte de esa enorme masa de subempleados, de gente que trabaja por horas o que trabaja en la calle ante las vulnerabilidades que pueden haber. Y la otra y la tercera es, como ustedes pueden ver allí, pues hay gente feliz. Y miren que inclusive la gente que está en óptimas condiciones también tiene problemas y problemas gravísimos, problemas que afectan a la sociedad, y lo vamos a ver por qué. Más adelante con algunos ejemplos. Entonces, parecería ser que inclusive alcanzando estándares de bienestar y de desarrollo económico y social, la gente sigue teniendo problemas. Las personas seguimos teniendo problemas, ausencias, carencias, presencias de algo que no se desea. Sí, lamentablemente es así. En el mundo hay casos desde regiones y territorios que les falta mucho, ¿sí? Como regiones que parecería ser que por tener casi todo también tienen problemas. Entonces, una necesidad es una carencia o ausencia de algo deseado. O en su defecto es la existencia o presencia de algo que no queremos. Presencia de delincuencias. Digamos, tenemos la necesidad de sentirnos seguros. ¿Sí? Tenemos la necesidad de tener un trabajo. ¿Sí? También podemos decir que las necesidades surgen cuando hay un desvío de una dimensión social, territorial, económica, de acuerdo a estándares preestablecidos. Por ejemplo, temas de desnutrición. ¿Sí? La desnutrición, en el Ecuador ha aumentado en los últimos años y pues hay una necesidad allí de atender a la gente, ¿sí? De que la gente, los niños, pues puedan, por ejemplo, tener mejores condiciones de alimentación, una mejor calidad de su alimentación. La baja productividad de factores económicos en ciertas regiones. Por ejemplo, las zonas limítrofes de nuestro país tienen una baja productividad por las propias condiciones, ¿no? El abandono, los grupos armados irregulares que están sobre todo en la zona norte. Obviamente,
desmejoran la productividad de los factores económicos, por ejemplo, y que cada uno de estos tiene sus propios estándares establecidos. Cuando hay un desvío de eso, pues estamos frente a la necesidad de atender aquello dentro de la población. Y una necesidad también es el deseo de bienestar y de progreso social. Entonces, la gente, finalmente queremos bienestar, queremos progreso social. El progreso social muchas veces, o en algunas metodologías, el famoso buen vivir está contemplado en nuestra Constitución. Se lo traduce también, inclusive hay un índice que se planteaba hace algunos años, el índice de progreso social, que incluye una serie de variables para entender o para calificarnos dentro de como población que está enrumbada en un progreso social. Y una serie de índices como el desarrollo humano, por ejemplo, ¿sí? Que es bastante interesante, que nosotros al menos con la universidad trabajamos mucho en esto. Y finalmente eso recae en la necesidad de bienestar, de progreso por parte de todas las personas. Es una necesidad, tiene que ver con estas ausencias, carencias, ¿sí? ¿Cuándo se transforma todo esto en una problemática? Veamos primero esto, por favor. Maslow es un psicoanalista norteamericano, de influencia sobre todo en esos de consumismo masivo en el mundo, ¿sí? Entonces, las posiciones políticas que, por ejemplo, rechazan la opulencia, el consumismo excesivo, que rechazan el derroche, el gasto excesivo en cuestiones muchas veces materiales, se apegan mucho más a esta primera aproximación de lo que son las necesidades. Entonces, Maslow proponía esta pirámide de necesidades y él partía de, por ejemplo, identificar que en la base de esta pirámide, aquello que requerimos, que todos requerimos diario, es el tema de las necesidades fisiológicas. Respirar, alimentarnos, descansar, sexo, esparcimiento, todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Diariamente son las necesidades fisiológicas y que están en la base. ¿Qué quiere decir que están en la base? Que finalmente esas tenemos que atender inicialmente, ¿sí? Son las de mayor dinámica. Estas están todos los días, estamos con estas necesidades. Si uno no duerme un par de días, pues seguramente la salud comienza a afectarse. Si uno no come, pues seguramente también la predisposición, el ánimo, la motivación se vean afectados y así con cada una de esas seguridades. Conforme subimos en la pirámide, pues las necesidades comienzan, como ustedes ven, a achicarse. Por ejemplo, necesitamos las necesidades de seguridad físicas, de tener empleo, de recursos, de necesidades morales, familiares, de salud, que son importantes, ¿sí? Y conforme vamos avanzando, pues se tienen las necesidades sociales, las necesidades de estima, reconocimiento y autorrealización. Entonces, ¿quiénes están en contra de lo que les había dicho, de la opulencia, de la riqueza, del excesivo gasto, del consumo, del consumismo? Se apegan más a este enfoque de necesidades. Puntualmente, el presidente Correa hablaba mucho de necesidades frente a deseos. Entonces él decía, las necesidades están dadas. El ámbito público tiene que trabajar en función de estas necesidades. Responder a necesidades de carácter fisiológicas, de seguridad, sociales. Después iríamos con los temas de autoestima, reconocimiento y finalmente autorrealización. Pero lo que tenemos que hacer principalmente es aquellas que afectan más a la población. Mientras que los deseos, decía el presidente Correa, en cambio van en contra de, en cambio los produce el mercado. ¿Sí? La gente tiene el deseo de comunicarse, sí. No obstante, el mercado ha creado una serie de medios para comunicarnos que cada vez avanzan más. Vean ustedes los implementos electrónicos que casi todos tenemos, ¿no? Creo que aquí en el Ecuador se ve, pero en otros lugares, pues la gente hace extensas filas para comprarse el último modelo del producto que está en plena demanda. Esos son deseos, decía el presidente Correa, y los crea el mercado. El mercado es el responsable de crearnos un deseo que va mucho más allá de las necesidades. Entonces, es un deseo. No es malo tener deseos, no es malo. No es malo tener deseos. Creo que lo que el expresidente Correa se refería es que muchas las veces la sociedad se va a enrumbar a satisfacer primero los deseos antes que las necesidades. ¿Sí? Entonces, y la administración pública no podría caer en este juego de satisfacer primero deseos antes que necesidades. ¿Sí? Entonces, tendríamos que como sociedad, pirámide de Maslow, por ejemplo, y luego sí, conforme se tenga una base, ¿cierto? Que la gente pueda generar sus propias oportunidades y satisfacer deseos. Entonces, conforme se satisfacen necesidades en la base, para arriba serían cada vez más deseos, son temas más individuales, digamos.
Entonces, el deseo difiere de una necesidad. La necesidad, de acuerdo a este autor, están dadas y la administración pública debería propender sobre todas estas necesidades, tener una base, ¿sí? A la cual alcanzar y sobre aquella, sí, que la gente tenga las oportunidades para ir ahí, sí, sobre sus deseos, ¿sí? El ideal, por lo tanto, es que las necesidades sean atendidas en conjunto por las sociedades, sobre todo las básicas, y los deseos sean más individuales. Y la sociedad en general y la administración pública trate de atender estas necesidades de la población y que los deseos, en función de que se han atendido las necesidades, los deseos pues vayan atendiéndose de manera más individual. Es decir, si yo quiero comprarme tal producto y si tengo cómo hacerlo, una vez satisfechas mis necesidades fisiológicas de seguridad, de atención sociales, pues obviamente sí procurar aquello. ¿Ya? Entonces, eso es importante ir teniendo presente. Ahora, ¿cuándo esta necesidad, que creo que todos las tenemos, cuándo se traducen en problemas? ¿Sí? ¿Cuándo pasamos de que una necesidad de alimentación, de seguridad, de estima, de trabajo, de empleo, cuándo estas necesidades que vemos en la población se transforman en un problema? Primero, cuando comienzan a afectar a muchas personas. Si yo tengo la necesidad de comer, sí, todos tenemos la necesidad de comer o de alimentarnos, ¿cuándo se transforma en un problema? Cuando parece ser que gran parte de la población no puede satisfacer esa necesidad y de forma recurrente. Yo tengo necesidad de seguridad, de caminar seguro por mi ciudad, por mis calles, por mi barrio. Esa es mi necesidad. Pero cuando la gente percibe que todos necesitan estar seguros al momento de transitar por una ciudad, ya se comienza a transformar en un problema. ¿Sí? Se reconoce, por lo tanto, como un problema ya que hay que atender y que hay que hacer los esfuerzos por atenderlo cuando esas necesidades que tenemos de manera individual pasan a ser necesidades de muchas personas. El empleo, ¿sí? ¿Quién no quisiera, que no quisiéramos en el Ecuador que los niveles de empleo adecuado suban y que bajen los niveles de empleo inadecuado? ¿Sí? El empleo adecuado siempre va a existir en las economías, lo que difiere es en qué población está ese empleo adecuado. El subempleo siempre va a existir en las economías, en la sociedad. El problema es cuando el desempleo comienza a crecer y afectar a muchas más personas. La desnutrición es un problema que siempre va a existir en las sociedades. El problema es cuando comienza a afectar y comienza a salirse de esos estándares preestablecidos y comienza a irsenos de las manos. El problema de la inseguridad en el Ecuador es un problema serio y se nos está yendo de las manos. Veo que ya están los planes de trabajo de los candidatos a presidentes y ahí se están abordando cómo solucionar el tema de la seguridad, problema de la inseguridad que percibimos y a veces ni siquiera que percibimos, sino de la cual somos parte de afectación directa, ¿sí? Un problema, por lo tanto, es un determinado asunto, una cuestión que requiere, por lo tanto, de una solución. El hecho de que yo no coma hoy, a lo mejor no es un problema. El hecho de que muchas personas no coman hoy, a lo mejor sí es un problema. Y de que mañana no coman también es un problema mucho más grave. El hecho de que una persona de pronto no tenga trabajo, efectivamente es un problema para esa persona, pero cuando muchas personas se quedan sin trabajo, hay una desactivación de la economía, por ejemplo, obviamente es es un grave problema, ¿sí? A nivel social, por lo tanto, se trata de alguna situación que de manera concreta, en el momento en que se logra solucionar el proyecto, por lo tanto, cuando logramos solucionar o aportar en su solución, el proyecto, por ejemplo, aporta beneficios a la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hay que tener en cuenta esto también? Ya a nosotros nos pasa mucho cuando revisamos, por ejemplo, trabajos de tesis de los estudiantes. Y esto nos pasa mucho y miren, si ustedes son técnicos y manejan esto en buena hora de tratar de entender estos temas, pero por ejemplo, alguna vez pudimos estar en una capacitación en México para evaluar política pública con la UNAM, que ellos tienen muchísima experiencia. México tiene una tradición de evaluación de políticas públicas, tiene un instituto a nivel nacional que evalúa, los mexicanos tienen por ley, tienen que toda administración pública evaluar su política pública y eso lo hacen a través de todo lo que es la academia, las instituciones de educación superior. Inclusive, miren ustedes, pues de lo que se puede muchas las veces evaluar, hay mucha
pues a veces no se plantean bien los temas de cómo hacer frente a un proyecto. Pues, por ejemplo, nosotros vemos, y por eso digo que pasa también en México, el hecho de que a veces se plantean temas que no se van a cumplir. Eh, por ejemplo, eliminar la tasa de pobreza en un país, ¿sí? Eliminar la pobreza en un país. Y creo que la mayoría de ustedes saben que eso es una tarea, yo diría, prácticamente utópica. No vamos a terminar con la pobreza en un país. Lo que sí vamos a hacer es contribuir, ¿sí?, a la disminución, ¿sí? Aportar a la disminución, ¿sí? Trabajar para la disminución de la tasa de pobreza de un país, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que logra ser una iniciativa, un proyecto, ¿sí? Contribuye, aporta, ayuda a que la sociedad haga frente a una necesidad, ¿sí? Eso es lo que se hace a través de un proyecto. Un proyecto, por lo tanto, tiene su origen en una necesidad social, algo que afecta a mucha gente, y que en su operatividad, en su puesta en marcha, lo que hace es contribuir para que las condiciones y para que ese problema que observamos tenga o vaya cambiando de a poco la realidad de las personas, vaya cambiando de a poco la realidad de los territorios. ¿Sí? Entonces, eso es posible, sí, hay importantes casos en el Ecuador, en Loja seguramente estamos ya metiéndonos de lleno a ver cómo se está avanzando en Loja. Hoy mismo, creo que es claro que el GAD de Loja en la actualidad está haciendo una especie de reajuste, está tratando de atender todo ese trabajo que durante los años anteriores pues no ha sido tan visible que digamos, está tratando de hacer frente a todo esto, pero la idea de aquí en adelante es la idea del alcalde es tener una sociedad, una administración mucho más estructurada, con mejor forma eh, de hacer frente a las necesidades que tiene la población. Entonces, esto es lo importante de un proyecto, que el proyecto va a lograr contribuir a un fin esperado para la sociedad. No lo va a eliminar, ¿sí? No lo va a desaparecer a esa problemática, sino que va a hacer que contribuyamos para hacer frente a que cambie esa realidad difícil de una sociedad, ¿sí? Creo que hay algunas preguntas. No hay ningún problema. Yo solo hacía la referencia de estos conceptos que se tienen en cuenta respecto a lo que es un problema, una necesidad o un deseo, ¿sí? Pero para dar respuesta a un problema se requiere entender su relación causal. Esto también es importante, ¿sí? Ustedes identifican un problema, ustedes identifican una situación que afecta a muchas personas, que afecta eh, a muchas comunidades, que afecta a territorios, ¿sí? Y hay que ir entendiendo, por lo tanto, una relación de qué causa ese problema, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando esa problemática? ¿Sí? Entonces, ahí hay una relación causal. Quienes están involucrados en esta temática de identificación de problemas saben que tiene que ir identificando aquellos aspectos, variables, que generan o que pueden ser la razón de generación de un problema. Y en función de la presencia de estos aspectos, de estas variables, de estas realidades, ¿qué efectos son los que repercuten a la sociedad para ello? ¿Sí? La actividad de relacionar el problema central, ese problema que hemos identificado, ¿sí?, al que se quiere dar respuesta, sus causas y sus efectos, es una tarea difícil, inclusive para los expertos, debido a la presencia de multivariables que condicionan esta situación. Entonces, aquí lo que quiero decirles es que finalmente el ideal, es que cuando trabajamos proyectos podamos entender el problema central al que estamos tratando de dar respuesta. Y sobre todo el problema que nosotros, en este caso la administración pública local, puede manejar, ¿sí?, para hacer frente a una realidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos manejar? Porque hay muchas variables, hay muchos escenarios, hay muchos ámbitos, hay muchas variables que pueden estar presentes cuando nosotros identificamos un problema. Pero muchas de las veces, el problema no precisamente lo hemos enfocado bien, no necesariamente hemos tenido en cuenta cuál es el problema al que nosotros debimos haber atendido y por lo tanto los proyectos tienden a caerse. Por lo tanto, los proyectos tienden a afectar a la población.
Los proyectos finalmente son tiempo, son recursos que si no logran su cometido, pues obviamente van a generar muchas las veces factores negativos. Y aquí me voy, por ejemplo, a temas de proyectos, los proyectos emblemáticos de tránsito, de transporte, de tránsito de las personas en el Ecuador. ¿Sí? 3 proyectos emblemáticos a nivel del Ecuador que lamentablemente hasta el día de hoy todavía no están en su 100%, algunos creo que ni, por ejemplo, el tema del ¿cómo es? El metro de la ciudad de Quito, por ejemplo, un proyecto inmenso, ¿sí? Pues todavía no está creo que en su 50, un 20% de funcionamiento, creo que todavía están haciendo algunas adecuaciones. Miren el tiempo que ha pasado. El tema de la aerovía de la ciudad de Guayaquil, que conecta dos ahí cantores, me parece que es Durán y Guayaquil, un proyecto que en los últimos años, en la última parte de la administración de la alcaldesa Viteri, planeaban ya darle el giro de negocio como un proyecto más enfocado al turismo que en la transportación masiva. Cuenca con el tranvía, también un proyecto que tuvo mucho retraso, costo alto de operatividad y inclusive temas de accidentes, de trazabilidad y todos estos temas. Entonces, esto es importante, ir entendiendo que los problemas tienen sus causas y tienen sus efectos. Es decir, un problema finalmente es causado por algunos factores y estos factores finalmente generan efectos. Entonces hay una relación causal. ¿Sí? Algo causa un problema y ese problema finalmente tiene sus efectos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer frente a esta realidad que se nos ve? Que como digo, inclusive le pasa a los expertos, le pasa a las administraciones públicas. Miren los ejemplos que les he dado ahora mismo en temas de tránsito. ¿Sí? A alguien estuvo mal diseñado, a alguien se le escapó algo. Les voy a hablar, por ejemplo, ahí de un proyecto que nosotros manejamos. El proyecto se llamaba hace años Apoyo a la formalización de actividades productivas aquí en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. ¿Sí? Los que diseñaron el proyecto evidenciaron el alto grado de informalidad de productores, de comerciantes, de la actividad productiva en la localidad. Entonces, uno de los antecedentes era decir que el 50-60% de la producción en América Latina es una producción que nace en el sector informal. ¿Sí? Personas que, por ejemplo, venden productos alimenticios, no tienen un certificado sanitario. En ese tiempo no tenían un registro sanitario, no tenían un RUC, y por lo tanto la gente trabajaba en plena informalidad. ¿Sí? El diseño del proyecto contempló la subvención, el pago, la ayuda en el pago para adquirir estos recursos y que la gente pueda llegar a supermercados, a tiendas, pueda mejorar sus ingresos, llegar a más personas. Entonces el proyecto contemplaba una parte de subvención, es decir, un subsidio para que la gente se acerque y tenga una demanda y la gente vea la necesidad y vea la ayuda del proyecto. Entonces, si yo requiero para la producción de lácteos que yo tengo, requiero sacar un registro sanitario, pues la gente tenía la facilidad de pago. ¿Sí? Entonces el proyecto se generó de esta manera, fíjense ustedes. El momento de operativizar el proyecto, cuando ya se desarrollaba el proyecto, pues lo que teníamos allí es que mucha gente llegaba a las oficinas donde realizábamos el proyecto y nos decían, mire, yo produzco yogur en tal presentación, en tal sabor, y a mí me gustaría sacar el registro sanitario en septiembre. ¿Cuánto costaba el registro sanitario? Me parece que costaba 1,200, 1,500. Entonces una persona decía, yo tengo 4 productos. Y él decía, pero ustedes me ayudan con un 25% del pago de este bien, que finalmente era el bien que producía el proyecto. Y finalmente no demandó los beneficios del proyecto porque ella decía, mire, me parece interesante que financien o que ayuden al pago de estos bienes del proyecto, pero no obstante a mí me hubiese servido más el crédito. Ella decía, porque yo no tengo ahora mismo 3,000, 3,500, 4,000 dólares para pagar la parte que a mí me corresponde y que ustedes me paguen el 25% de todo el valor. Yo no tengo. Me hubiese servido mucho más el hecho de que generen líneas de crédito a muy buenas tasas de interés, bajas tasas de interés y que me permitan
financiar este beneficio. Entonces, miren ustedes, el proyecto había sido diseñado pensando en que ayudándoles a pagar a las personas iban a acudir efectivamente y iban a formalizar sus actividades productivas. El proyecto, desde este punto de vista, o del pequeño, del que no podía pagar, pues simplemente no tuvo éxito. Pero se ayudó, sí, a personas que obviamente con sus recursos podían formalizar sus actividades productivas, pero las personas que están precisamente en la informalidad finalmente no requerían de ayuda económica, requerían de crédito. Entonces el programa tenía que haberse enfocado también a ayudar con líneas de crédito para la producción. ¿Sí? Entonces miren ustedes allí, como digo, este tema de relacionar el problema central al que queremos hacer frente es a veces difícil para los expertos, para los técnicos, para los gerentes de proyectos, porque hay muchas variables que condicionan una adecuada relación. Aquí tal vez lo importante son los criterios como, por ejemplo, la ciencia, la teoría económica, la teoría social, puede ayudar a entender estas temáticas. Los estudios previos, ¿sí? Esta es la tarea tal vez de los técnicos que están dentro de un proyecto, ver cuál es la teoría a la cual queremos nosotros dar respuesta, qué estudios previos existen respecto de la temática que nosotros queremos atender, ¿sí? ¿Qué dicen los estudios de las universidades? ¿Qué dicen, qué dicen los artículos académicos respecto de cómo hicieron en sociedades similares a esta problemática que ahora tenemos? La experiencia de los técnicos también es importante, ¿sí? ¿Qué dicen las lecciones aprendidas? ¿Qué dicen los estudios de caso? Todo esto, estimados participantes, se los tiene que tomar en cuenta al momento de hacer frente al estudio de una problemática, ¿sí? Vemos este problema, correcto. Veamos qué hay previo a esto. Y por eso, como les decimos, es tan importante tener este tipo de análisis, porque muchas las veces creemos que la mejor solución es esta, ¿sí? Esta es la mejor solución a este problema que yo veo. Los políticos y las autoridades muchas las veces parten de lo que se les antoja, ¿sí? Muchas las veces parten de lo que creen, sin hacer el análisis de estos antecedentes, sin hacer el análisis del contexto que está desarrollando, sin hacer el análisis de lo que dice la ciencia, que dicen los estudios, la experiencia de mis técnicos, las lecciones aprendidas, los estudios de caso, los procesos de vinculación. ¿Qué dice todo eso respecto de ese problema que yo estoy viendo, visualizando ahora mismo? ¿Qué se ha hecho anteriormente? Capaz de no caer y mejorar el efecto que pueda tener el proyecto ante esa problemática que estamos evidenciando. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, yo siempre les pregunto, cuando damos este tipo de talleres, siempre les pregunto, ¿ustedes creen que el técnico de proyectos también deja su sentir cuando hace una iniciativa? Que el técnico de proyecto puede decir, a mí me gusta mucho la participación y por lo tanto vamos a hacer un proceso de participación. Él está influenciando también en esa parte del proyecto. Él está dejando su marca, digamos así, cuando hace un proyecto. ¿Hasta dónde dejamos y hasta dónde estamos conscientes de dejar lo que nosotros sabemos antes de la realidad? ¿Sí? O tenemos que ser plenamente, dejar que a ver qué dice la gente en función de eso, asumir y hacer frente a una realidad o frente a un proyecto. ¿Ya? Entonces, aquí lo que les quiero decir es que existen, y yo he incluido un problema más adelante que lo vamos a ver, y ustedes como técnicos de los GATS y nosotros como usuarios, ver cómo lo ven. Déjenme ver, lo tengo aquí. ¿Sí? Miren, he incluido, recién el día jueves, me parece, estuvieron siempre escucho las reuniones del Cabildo, ¿sí? Y escuchaba atentamente el tema de cómo hacer frente al tema de la peatonización en el casco central, en el centro histórico, me parece que lo llaman, o centro de la ciudad de Loja. Y miren que finalmente cuando se planteó, ustedes seguramente, no sé si hay personas aquí de tránsito, de vialidad, del GAD de Loja, pero cuando se planteó, entiendo que quienes eran quienes plantearon este proyecto que finalmente llegó a ordenanza, entiendo, pues la idea era fomentar el uso de medios de transporte amigables con el ambiente, fomentar el uso de la bicicleta para que se vuelva una especie de parte de las personas, digamos, que veamos un espacio seguro, amplio, sin mayor, digamos, mucho más homogéneo como sin tanta pendiente, sin tanta inclinación, que es el centro de la ciudad de Loja. Y entonces se planteó, entiendo, esta necesidad de que tengamos un espacio
para el tema de las bicicletas, ¿sí? Entonces, entiendo que hay la ordenanza, pero en los últimos años y en algunas noticias, en los medios de comunicación, había visto esta semana que plantearon pues el tema de la necesidad de ampliar, nuevamente, finalmente de quitar esta disposición de la peatonización del centro de la ciudad de Loja, porque finalmente no se ve a la gente, no se ve a los biciusuarios, como lo llama la ley, no se ve como lo llama unas reformas que se han hecho hace poco en temas de seguridad, no se ve a la gente pues que está llenando las calles, o no se ve a la gente plenamente practicando, ¿sí? Uno de los ediles del cantón pasaba el otro día fotos en sus redes sociales respecto de como que lo abandonado o lo solitario que luce en algunas calles de la ciudad de Loja. Entonces, el actual problema, de acuerdo a algunos comerciantes, sobre todo, es la ausencia de ingresos los días domingos en los negocios del casco central de la ciudad de Loja debido a la peatonización del sector. Entonces, nos explican, nosotros no vemos gente comprando, no vemos gente que acude al centro de la ciudad de Loja, tampoco vemos gente en el uso de las bicicletas o haciendo deporte. No es que hay un pleno trabajo allí, la gente no está saliendo y por lo tanto pedimos que se cambie, se derogue, se reforme esta situación capaz de que los domingos pues la gente pueda ingresar al casco central, adquiera los productos y que nosotros eh, tengamos esos valores agregados. Entonces, mire, la ausencia de ingresos los días domingos en los negocios del casco central de la ciudad de Loja debido a la peatonización del sector, dado por, como digo, este proyecto que hace años se lo implementó. La necesidad, de acuerdo a Maslow, sería una necesidad de estima. La gente quiere tener éxito en sus actividades comerciales. Quiere tener seguridad, ¿sí? Seguridad de ingresos, seguridad de empleo. Pero si yo puedo trabajar un día domingo en donde la gente acude a compras, pues yo quiero y necesito esa satisfacción. La solución, entiendo, de lo que se hablaba el día jueves en la reunión del Cabildo, es la reforma a la ordenanza sobre esta peatonización del centro histórico. Hubieron algunas posiciones ahí de los ediles y entiendo que desde este domingo, no sé si estoy mal informado, ustedes me corrigen, ustedes que están ahí en el GAP, desde este domingo me parece que va a haber la apertura. Y obviamente la gente va, sobre todo los comerciantes, las personas que tienen restaurantes, que tienen comercio, que tienen servicios, pues van a ver la solución de esta problemática, ¿sí? Ahora, ¿qué faltó? O sea, preguntémonos qué faltó. ¿Por qué razón no funcionó el tema de la peatonización? ¿Por qué no funcionó el tema de que la gente vaya? No sé si se habló con los colectivos de bicicletas, por ejemplo, cuando se iba a tomar este tema. No sé si se habló con los mismos comerciantes para saber cuál era su posición respecto de este proyecto, ¿sí? No sé si se habló de tal vez a lo mejor generar promociones. La gente que llega en bicicleta a cierto restaurante tiene tal promoción. La gente que llega en bicicleta con su familia a tal servicio tiene tal promoción. No sé si se habló con las cámaras, no sé si se habló con los gremios, con Cámara de Comercio, el tema de los hoteles, el tema de los restaurantes, no sé si eso se contempló antes. ¿Y por qué razón la gente no salía? No sé si, por ejemplo, a mí se me ocurre cuando he analizado este tema, porque sí he estado algunas ocasiones ahí y obviamente no tiene la demanda que se esperaba, a mí se me ocurre que de pronto la gente del centro finalmente no quiere salir, o sea, no ve la necesidad de llegar hasta acá. A mí se me ocurre que una persona en bicicleta pues no tiene la facilidad de acceder desde otras zonas al centro de la ciudad, pues, finalmente en donde deja un vehículo, finalmente las calles aledañas se van a congestionar y es peligroso. Entonces, a lo mejor faltó el análisis allí, a lo mejor faltó hacer un análisis de si era conveniente o no era conveniente, ¿sí? Ah, ya, correcto. Buenos días. Por la ordenanza no se puede abrir el centro histórico esta semana, solo se va a cerrar una cuadra, la calle Lourdes, entre la Sucre y Bolívar. Ya, correcto. Ustedes saben más, como les digo, entiendo que he visto noticias en donde los comerciantes piden que ojalá en la medida de lo posible esto se vaya a cambiar. Escuché al alcalde también que dijo que se va a impulsar obviamente el uso social del servicio público para eventos, para deportes, para lo que fuere, pero que van como que más a focalizar esta decisión, ¿sí? Es de lo que entiendo, como digo, no soy experto, pero he tratado de alguna manera visualizar esto que veo que está pasando, ¿sí? Que, por ejemplo, los comerciantes expresan, ¿qué pasó allí? ¿Sí? Entonces, esta es una
Pronto es una tarea que podríamos irlo conversando, ¿sí? ¿En qué tiempo se puede decir si fue efectiva o no una ordenanza? Bueno, eso es un tema bastante interesante respecto de, entiendo, de los abogados, pero yo diría que una ordenanza que finalmente lo que se busca es que un proyecto, es que un proyecto, una iniciativa sea efectiva. Sí, yo creo que de ahí depende mucho de cuán grande es el proyecto, la iniciativa, ¿sí? Para ver en qué tiempo se comienzan a tener resultados. Hay que tener en cuenta algo, y eso lo veremos en la segunda parte. Todo proyecto, todo proyecto, en su operatividad y después que sale el proyecto, comienza con una capacidad de operación, ¿sí? No comienza un proyecto al 100%. ¿Sí? Eso lo sabemos, lo saben los ingenieros, lo saben los ingenieros operativos, lo saben los ingenieros en industria. Toda máquina, todo proyecto siempre inicia su operación y su capacidad desde niveles de un 50, 60, 70%. Conforme va avanzando y madurando el proyecto, la iniciativa, pues obviamente más adelante tendremos un 100% de la efectividad de un proyecto. ¿Sí? Eso en el diseño hay que contemplarlo mucho. ¿Sí? Y un poco de eco, Daniel, complementando con la pregunta de Dina, ¿en qué tiempo se puede decir que si fue efectivo o no una ordenanza? Va a depender mucho también de la naturaleza de la ordenanza y también de los datos que tengamos desde un inicio, ¿no? Porque obviamente, pues, al hacer una ordenanza se tiene que, partes de la ordenanza, se tiene la documentación, se tienen los apartados, se tienen los capítulos, y una parte muy importante es, obviamente, vamos a tener los objetivos y los objetivos cumplidos, y es por eso, pues, obviamente que se puede ver si es que una ordenanza es efectiva o no, de acuerdo a las cifras que tenemos, ¿no? Entonces, eso para complementarlo. También tenemos dos comentarios, el uno es de Jackson y el otro es de Andrés. Jackson menciona, al respecto de la patronización, no se le dio la importancia en lo ambiental, cultural, carencia absoluta de campañas de motivación por parte de la institución municipal. Y Andrés menciona que estimo que le faltaron alternativas para acceder al centro en transporte público. Freddy, me parece que Javier, me parece, avancé por el nombre Javier, de tránsito, me parece, de vialidad, me parece que quería intervenir. No sé si ahí va a intervenir ahora mismo. Sí, sí, tiene razón. Javier tenía levantada la mano. Javier, por favor. Sí, muy buenos días. Mucho gusto. Yo soy Javier Rique, soy técnico de la Dirección de Tránsito. Muy bien, adelante. Justamente, bueno, fui el encargado de analizar este tema de la peatonización en estas fechas. Pues, si bien es cierto, cuando se promulgó la ordenanza no se había tomado parámetros más que todo técnicos, sino fueron un poco más políticos, en el cual manifestaron el tema del cierre. Sin embargo, bueno, desde que estoy en la dirección de tránsito, se ha podido ya un poco recabar los datos y justamente ya integrar a toda la población que está en uso de la peatonización, ¿no? Entonces, justamente yo realicé un estudio en el cual se involucró a todos los actores, ¿no? Ciclistas, peatones, los representantes de la Cámara de Comercio. Entonces tuve un análisis y un levantamiento de información en los cuales pude cerrar ya de dos maneras el tema de la peatonización o cómo sería el perímetro de área de cierre, ¿sí? Entonces, constantemente nosotros ya en la Dirección de Movilidad justamente estamos ya levantando de información. Les comento algo muy particular, que en los meses de febrero y marzo ya tuve conteos de ciclistas peatones hora para poder determinar si es que hacen uso de ese circuito, ¿no? Entonces, por lo cual se motivaba en el tema de que solo en los eventos donde que existían el tema de promulgación a la bicicleta o a la patronización había más gente. Entonces, en los cuales de los eventos donde que hay en menor demanda, pues no había existencia de peatones. En lo cual, pues resulta que contraproducente que incluso en los niveles de servicio para las aceras y para los peatones, para las aceras y las vías, pues no estaban funcionando. Entonces, de tal manera que cada vez nosotros seguimos tratando de ver optimizar el tema de los cierres. Obviamente por el tema de la ordenanza no hay cómo abrir por total o por completo, ¿no? Porque dice que Pero incumpliendo la ordenanza, claro. Exactamente. Claro. Entonces, y eso tiene problemas en la administración, claro que sí. Exactamente. Entonces, por lo cual nosotros justamente esta semana con el director de movilidad, pues envió el informe para poder cerrar esta semana el tema. Más o menos así va la consecuencia como estos problemas de la ausencia de
la patronización. Eso es todo lo que les puedo decir. Muchas Correcto. gracias. Gracias, Javier. Mucho gusto. Muchas gracias por el aporte. Miren, y Javier dijo una parte importante. Se debió a veces la decisión como tal, se debió más a temas políticos que técnicos. Javier ahora nos dice, estoy midiendo, estoy estableciendo la participación con actores, Cámara de Comercio, usuarios, viceusuarios, taxistas, comerciantes, para realmente entender ese tema. Fíjense ustedes, ¿verdad? Se me ocurrió hacer tal obra porque yo soy la autoridad y hagámoslo. Cuando realmente no hacemos un análisis, y para eso es este taller, para entender que hay que hacer un análisis integral de aquello que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, y así cualquier cantidad, estimados participantes, de muchas veces ideas que salen de la autoridad, pero que obviamente lo ideal sería que salgan en función de manejar estándares, información, conocimiento de cómo puede afectar o no una decisión que se toma cuando se desarrolla un proyecto. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Y como digo, es un tema que está latente ahí en Loja, que entiendo que quieren estas reformas, que el comerciante lo que quiere es finalmente salir y generar sus ingresos. ¿Sí? Dice Israel, considero que el análisis de nuevamente tránsito, se faltó un análisis para abrir el tránsito vehicular. Se debe evaluar el beneficio en términos ambientales, de lo que significa peatonizar el centro de la ciudad, ejemplo, evaluar indicadores de ruido, emisiones de CO2, etcétera. Yo decía inclusive, ¿qué les parece el residente del centro de Loja? Se le ha preguntado a él por qué no sale. Para mí sería mucho más fácil, entiendo yo, no vivo en el centro, pero entiendo yo que si estoy en el centro, pues podría sacar mi bicicleta, pero ¿por qué no sale ni la gente del centro? Entonces me parecía algo, o está cansada del tránsito y el domingo quiere descansar, está cansada de la bulla, de la contaminación ambiental y el domingo finalmente ya no quiere saber nada de salir al centro, puede ser, no sé, se me ocurre. Ahí para Javier, que vaya, que él tiene conocimiento, vaya haciendo el análisis de estas ideas nada más. Veamos otros ejemplos. Y esto pasa en el Ecuador. 23.1% de niños y niñas menores de 5 años del territorio ecuatoriano, casi 1 de cada 4 niños, tiene desnutrición crónica infantil o retraso de su crecimiento. Gravísimo. Y entiendo que se sigue incrementando, ¿sí? Gravísimo. Esto nos dice, me parece la FAO, es un dato de la FAO, de las Naciones Unidas. La necesidad es obviamente de las primeras que habíamos visto en Maslow, ¿no? La fisiológica, ¿sí? La de alimentarse bien, ¿sí? Y la solución, por ejemplo, este es un proyecto real que se está llevando a cabo, ¿sí? Seguridad alimentaria frente a la pandemia en la Mancomunidad del Norte del Ecuador. Es un proyecto que se está llevando a cabo para hacer frente a esos problemas de necesidad de mejor nutrición por parte de nuestros niños. Esto se está trabajando en Esmeralda, se está trabajando en Tulcán, en el Carchi, ¿sí? En la parte norte de nuestro país. Y miren ustedes, se trata de dar una solución. Con seguridad no vamos a terminar el tema de la desnutrición en los niños, pero algo podemos hacer, ¿sí? El último es de países desarrollados o países con mejores condiciones que las nuestras. Veamos, por ejemplo, 4 de cada 10 españoles aseguran que no gozan de una buena salud mental y un 15% ha pensado en el suicidio. Esto se ve sobre todo, esto afecta sobre todo a niños, a adolescentes y a mujeres, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que el tema de las redes sociales y de la aceptación o de cómo se aceptan los temas de perfiles de jóvenes o de niños en las escuelas, en los colegios, está afectando a la población. Y mucha gente tiene problemas mentales, tiene problemas, cerca de un 40%, me parece en el estudio decía que hay mucha gente que ha tenido procesos depresivos. Es un valor altísimo. Y un 15% de personas piensan en el suicidio. Es un problema de seguridad, seguridad, de necesidades sociales, salud, intimidad. Yo necesito estar bien conmigo mismo, ¿sí? ¿Y qué se está haciendo? Por ejemplo, se están proponiendo en España inclusión de herramientas de manejo emocional en las escuelas, cambio de regulaciones laborales, también a nivel de trabajadores, creación de grupos de enseñanzas para padres en manejo emocional y apoyo económico a profesionales de la educación. Son iniciativas. Miren ustedes que, por ejemplo, el problema del suicidio es altísimo en una sociedad que, a decir de algunos que han visitado, por ejemplo, Japón, o algunas de las ciudades, son casi, lo decía este periodista Diego Arcos, periodista deportivo, que alguna vez recientemente estuvo, el año pasado me parece, estuvo en Japón, y él decía, no puedo creer cómo puede haber una terriblemente perfecta, como como era, me parece que era Tokio. Todo ordenado, todo secuenciado, todo
Sí, obviamente debe tener problemas, que un problema es el hacinamiento, es el tema del hábitat. Pero acá es uno de los países que tiene más problemas de suicidio en el mundo de gente joven y de gente adulta, de adultos mayores. ¿Sí? Están tan bien, leía en un artículo también, la gente de esta sociedad está tan bien que el problema que tienen es que están tan bien en sus ciudades, con sus sistemas de salud, con sus ingresos, que parece que no sé si la soledad, la perfección, los está llevando a estos problemas de salud, a estos problemas sociales. Entonces, miren, por eso era la foto que un inicio les había puesto. Parece que la gente que está bien también tiene problemas y tiene necesidades que hay que saberlas atender, ¿sí? Entonces, miren, son problemas que lo tenemos nosotros, como lo pueden tener las grandes sociedades, los países más desarrollados en el mundo, ¿sí? La asistencia me parece que les dejó Freddy en un link para el registro de sus asistencias, ¿sí? Entonces, miren, ejemplos, y aquí pueden haber muchos ejemplos. Yo veo, por ejemplo, y entiendo que lo están estudiando, lo están analizando en Loja, en las riberas, sobre todo del río Malacatos, en donde sobre todo se concentra la actividad comercial de carga, de descarga y todo esto por el tema de los negocios, el tema de las bodegas que existen en la avenida Mariano Agustín Aguirre, en la calle Sucre, en la calle Mercadillo, en la calle 10 de Agosto, en la José Antonio Iguren. Hay mucha presencia de personas en temas de alcohol. Es un problema que está allí. Es evidente, la gente no debería tener esta costumbre de que trabajas en la mañana, ganas unos centavos y en las horas de la tarde y noche estás consumiendo alcohol. Entiendo, como digo, el Hasmur me parece que es el responsable, seguramente me parece que hay un programa respecto de aquello. Y la solución, ¿qué hacemos con la solución? ¿Qué nos planteamos para solucionar eso que vemos a diario? Que es presente casi todos los días. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos esa realidad? Lo estamos viendo, es evidente. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Es un problema que hay que ir atendiendo. Y así con muchos problemas, por favor, que a veces en el diario vivir se nos presentan, ¿ya? Entonces, les voy adelantando que necesitamos, ya para esta primera parte y esta mañana, que ustedes vayan identificando problemas, ¿sí? Que ustedes vayan viendo problemáticas que se están dando y cómo ir definiendo ese problema, ¿sí? Cómo vamos enunciando, cómo vamos narrando ese problema. Entonces, vamos con esa parte, por favor, para que ustedes de a poco vayan visualizando los problemas que tenemos. Entonces, la lógica de los proyectos se enmarca en pasar de una situación actual a una situación futura, a una situación deseada. Las probabilidades son una situación optimista, que sería lo mejor, digamos, que sería la que todo el mundo quiere, una situación deseada, que es posible alcanzarla, una situación inclusive pesimista, que es la que esperamos no tenerla más. Y, por ejemplo, hagan de cuenta, una situación pesimista se está cumpliendo, por ejemplo, con, lamentablemente, Esmeraldas, por ejemplo, ¿sí? En temas de seguridad, de bajos ingresos por la inseguridad, de deserción escolar, ¿sí? Es una situación plenamente pesimista y no deseada, ¿sí? La idea de un proyecto y la lógica de un proyecto es que de esta situación actual, de esta necesidad que contemplamos, de esa situación que afecta a muchas personas, pasemos a una situación deseada. ¿Es posible? Sí es posible. Hay casos en el Ecuador, hay casos importantísimos en el Ecuador en donde hemos pasado de situaciones plenamente difíciles que afectan y que tienen repercusiones sobre todo de carácter social, ambiental, económicas, a situaciones deseadas, óptimas, ¿sí? Situaciones optimistas que se están dando y que se están manejando. Entonces, ¿es posible esto? Sí es posible. Sí, les voy a comentar un par de ejemplos más adelante. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar de esta situación actual a través de un análisis de involucrados, un análisis de problemas, a una situación futura deseada, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Esto es importante tenerlo. Yo entiendo que aquí tenemos técnicos, por ejemplo, que trabajan proyectos de inversión o de infraestructura pública muy importante. Pero esto es importante hacerlo. Perdón. Más allá de que sepamos, por ejemplo, creo que había una necesidad de como que ir perfilando el tema de la infraestructura sanitaria, por ejemplo.
El técnico de infraestructura sanitaria, el ingeniero, todo su equipo de trabajo, su equipo técnico lo tiene bien claro, la parte técnica, lo tiene bien claro el tema de los beneficiarios, el tema de presupuestos, el tema de fases, el tema de, de los avances, de los hitos, manejan todo esto muy bien. No obstante, para efectos de un gobierno abierto y para efectos de la gestión del conocimiento que puede hacer el GAT, se requiere de estos análisis que también son importantes. ¿Qué es la situación actual? ¿Qué es lo que se espera después? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué problemas existen? ¿Sí? ¿Qué objetivos tratamos de alcanzar y qué alternativas vamos a tomar? ¿Sí? Entonces es importantísimo para la consecución y sobre todo para poder manejar. Lo que les he dicho en un inicio, gerente, responsable de un proyecto tiene una serie de instrumentos con el cual tiene que operar esta situación, una situación de carácter social, económico, productivo, de infraestructura. Y todos estos elementos van a servir algún momento para conducir el proyecto, por donde se lo quiera, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, estimados participantes, es trabajar el tema de los involucrados, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar el tema de los, de quiénes están involucrados en esa problemática. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar una problemática que ustedes quieran trabajar, que ustedes tengan, o que estén, de pronto a lo mejor ya están trabajando, pero que ustedes quieran finalmente documentarla, respaldarla, mejorar todos los componentes de diseño que puedan haber. Si alguien quiere, para Mayra está por ahí. Entonces, por favor, primero, una problemática, un problema que nosotros querramos en mi momento, en mi unidad, que estamos dispuestos a trabajar, que queremos trabajar, que lo vemos a diario, que necesitamos ya iniciar con las acciones, que a lo mejor ya lo hemos iniciado, pero hace falta como que perfilarlo. Hace falta el documento de dónde vamos a salir. Yo les había mencionado en un inicio, y no es propio de solo de Loja, es propio de muchos GATS. Se hacen muchas cosas, pero no se tiene un documento de partida. ¿Y quiénes son los involucrados en esa problemática? ¿Sí? ¿Quiénes son los que están a favor, están en contra, son actores neutrales, tienen intereses o no tienen intereses? Entonces, veamos a qué se refiere el análisis de involucrados, que es el primer análisis que vamos a hacer ya con ustedes. Primero, identificar una necesidad, un problema que quieran atender. Y segundo, entremos con el análisis de los involucrados. Primero, ¿cuál es el objetivo de analizar los involucrados? Nos sirve para identificar expectativas, necesidades, intereses, preocupaciones, posiciones contrarias de quiénes son los involucrados en relación a un proyecto. Busca comprender su nivel de influencia y poder, así como su grado de apoyo o resistencia. El objetivo del análisis de involucrados es saber qué actores, qué participantes, qué parte de la población puede en algún momento involucrarse con el proyecto y su posición y su interés respecto del mismo, capaz de que en algún momento puede ser un apoyo o puede ser una resistencia, puede ser un factor positivo, puede ser un factor negativo a lo que estamos haciendo. Esto es importantísimo, son los elementos más importantes en el tema de proyectos porque el gerente del proyecto en algún momento tiene que valerse de estos actores para impulsar su proyecto. Esa es una de las lecciones en proyectos. El gerente por sí solo, por buenas herramientas que tenga, si es que no logra hacer gestión a través de involucrados, de actores, de participación, difícilmente va a llevar a cabo un proyecto. Solo no se lleva a cabo un proyecto, si no se cuenta con este análisis de quiénes son los que pueden apoyarnos y quiénes son inclusive los que pueden ser un impedimento en algún momento. ¿Sí? Entonces, esto es importante, este es el objetivo de hacer un análisis de involucrados. Segundo, identificar los involucrados claves, personas o grupos que que pueden afectarse o ser afectados por parte del proyecto. Ahí tenemos clientes, proveedores, empleados, reguladores, accionistas. Es la identificación de ellos. Les había puesto ahí muy brevemente en el tema del tránsito, ¿cierto? Comerciantes, taxistas, los usuarios y los deportistas, los residentes del centro comercial. Bueno, ahí están hasta los turistas, son actores importantes que tenemos que los identificar. La evaluación de la influencia e interés, es decir, qué interés, qué influencia van a tener cada uno de ellos, ¿sí? Nos va a ayudar a priorizar los esfuerzos de comunicación y gestión. Miren, aquí está, de relaciones con aquellos que tienen mayor poder o interés en el proyecto. Me remito al ejemplo que les había hablado de formalización y de apoyo a actividades productivas.
el proyecto contemplaba que obtengan un registro sanitario que se llamaba antes. Nuestro principal aliado era el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Provincial de Salud Pública de ese entonces. Sí, ellos siempre estaban en las ruedas de prensa, ellos siempre estaban en los procesos de capacitación presentes, porque necesitábamos al Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Para que él también exprese su apoyo a estas actividades y hacerle ver a la gente que es mejor tener o consumir un producto que tiene un registro sanitario, que ya tiene un análisis, antes que consumir un producto que no me ofrece ninguna garantía. Entonces, miren, era muy importante el tema del Ministerio de Salud Pública. Entonces, aquí está clarísimo, se ayuda a priorizar los esfuerzos de comunicación y gestión de relaciones con aquellos que tienen un mayor poder o interés en el proyecto. Si yo puedo, como agencia de desarrollo, pensar en apoyar a los productores, pero si no tengo el apoyo de ellos, mi proyecto a lo mejor es más débil, pero si los logro contemplar, si los logro sumar a mi proyecto, el proyecto va a marchar de mejor manera, va a tener más legitimidad, más presencia, ¿sí? Se va a difundir de mejor manera, ¿sí? Entonces es importante sobre todo para la comunicación y gestión de relaciones dentro del proyecto. Evaluación del apoyo o resistencia. Evalúa el grado de apoyo o resistencia de cada grupo de involucrados. Permite anticipar posibles obstáculos y desarrollar estrategias para generar apoyo y mitigar la resistencia. También ayuda para eso. Las estrategias de gestión de involucrados ayudan a desarrollar estrategias de gestión adecuadas para los grupos interesados, comunicación, participación, colaboración, que es lo que estamos hablando, que viene después, ¿sí? Y la actualización continua del análisis. Esto es importante. Los actores en algún momento pueden cambiar, pueden cambiar. La posición de los actores puede cambiar, puede cambiar. ¿Sí? En algún momento puede cambiar la posición de ellos. Entonces, el análisis de involucrados no solo se queda en una matriz, sino que sirve para el momento en que se está desarrollando el proyecto, poder el gerente del proyecto remitirse a los involucrados y ver qué posiciones tienen, con quién puedo contar, quién está a favor y quién está en contra, y de esa manera ir manejando el proyecto, de esa manera ir desarrollando el proyecto. Entonces, miren ustedes, este tema es importante, es medular, sobre todo para la gestión del gerente y el responsable del proyecto. Entonces, nuevamente recalco. Primero, por favor, lo que vamos a pedir, ya les voy a pasar el formato, es plantear una problemática, ¿sí? Es describir una problemática que queremos trabajar, que vamos a trabajar o que estamos trabajando, que no tenemos todavía estos análisis, pero que la vamos a incluir y la vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, una vez que hagamos esto, que hayamos definido, que hayamos dado un problema, hayamos descrito el problema, vamos a ir con el tema de los involucrados, es decir, a entender el tema de quiénes son, qué actores, qué participantes tienen intereses, tienen recursos, tienen mandatos, tienen posiciones a favor o en contra de lo que yo pienso hacer. Como ustedes pueden ver, esto más adelante sirve para no solo se quede en una matriz, eso hay que tenerlo en cuenta, si no solo la matriz de involucrados, el análisis de involucrados se me queda solo en eso, sino que el gerente de un proyecto en un momento puede tomar este análisis para establecer estrategias de comunicación, de colaboración, de cooperación, para que el proyecto finalmente se enrumbe. Sí, contar con el apoyo de quienes puedo y obviamente a lo mejor minimizar, negociar, acordar con inclusive aquellos que se oponen a los proyectos. Adelante, Freddy. Sí, muchas gracias. Bueno, y complementando lo que usted decía, yo en este momento le acabo de enviar a su correo ECO los proyectos que los técnicos del lugar en este momento, cuando registraron la asistencia, tuvieron la oportunidad de mencionar o de escribir 2 proyectos que se puedan ejecutar. Entonces, creo que se podría complementar la dinámica del curso, esos proyectos ya para ir un poco viendo todo lo que son las matrices de Marco, ¿no? Le acabo de enviar en su correo en este momento. Muy bien, gracias, Freddy. Bueno, ya miren, ustedes ya tienen avances respecto de esto. Me parece muy bien. Entonces, lo que vamos a continuar luego es primero con esa problemática qué implicaciones tiene respecto de sus actores, ¿sí? Y esta es la matriz que vamos a trabajar. Justamente he tomado el tema de la peatonización, que como digo, está latente, es el día a día acá y se está trabajando. Digo, el día jueves lo trabajaron a nivel de los edilios. Por ejemplo, grupos comerciantes del casco central de la ciudad de Loja tienen sus intereses. Eliminar la peatonización de las calles, no sé si van a reformular, cambiar el tema de la ordenanza, sí que tiene una implicación legal, como decía Javier, me parece, sí.
es los días domingos. El otro interés que tienen es mejorar sus ingresos. A lo mejor, con toda seguridad, los días domingos es un día en donde se vende mucho. Sí, se vende, sí, es importante. Ahí hay un recurso que de pronto, por más que abra, cuando está peatonizado, por más que abra, a lo mejor no va a tener el mismo nivel de ventas que si se da el libre acceso vehicular. Los problemas percibidos, ausencia de personas y por ende ausencia de actividad comercial que afecta al ingreso. ¿Sí? Yo veo que no hay participación. Comerciante puede decir, la gente no viene, la gente no sale como si lo hace un sábado, por ejemplo, en la mañana. La gente sale a comprar, demandar servicios, comida, lo que fuere, ¿no? En cambio, los días domingos, pues hay escasa población haciéndose beneficiarios de estos espacios. ¿Qué recursos tienen? Con seguridad, como dijo Javier, la representatividad gremial, la Cámara de Comercio a lo mejor ya está también, o ya ha sido parte de reuniones, entonces es un recurso que tienen los comerciantes. La representatividad política a través de los concejales, seguramente hay concejales que están abanderando esta iniciativa, ¿sí? Están o han ofrecido ser parte de la solución a estos problemas o estas necesidades que tiene la población. He puesto colectivos de biciusuarios, por ejemplo. Sí, espacios y vías seguras para, el interés que tienen ellos es espacios y vías seguras para la práctica y uso de estos mecanismos de transportación. Los problemas percibidos, no existe concurrencia de biciusuarios. El problema a lo mejor para ellos lo van a ver efectivamente a lo mejor es la eliminación de la peatonización. Y los recursos que tienen es el tema de a lo mejor la unión, el colectivo, la asociatividad, pues a ellos los respalda. Lo mismo la ordenanza, ¿sí? A lo mejor ellos tienen una posición ahí a lo mejor contraria de que se elimine, se cambie, se cierre ciertos lados, a lo mejor sí, van a reclamar o ya están reclamando, tienen una posición que a lo mejor no me favorece tanto a este proyecto. Cooperativas de taxis, ¿sí? El incremento les interesa que los días domingos hayan más vías que les permitan mejorar sus ingresos. Ese es el interés. El problema es que los días domingos, a lo mejor por el tema de no entrar al centro, pues hay baja de ingresos, se congestionan las vías aledañas que están alrededor de la zona que se cierra, y por lo tanto eso les hace perder de pronto movilidad, les hace estar atascados de pronto en estas vías aledañas, ¿sí? Los recursos que tienen una representatividad gremial seguramente tienen una directiva que tiene que estar ahí también solicitando estas mejoras, las demandas de los ciudadanos por el servicio, mucha gente quiere llegar al centro pero no lo puede, y también, desde luego también seguramente los concejales están por ahí apoyando estos pedidos, ¿sí? Yo he puesto, ¿sí? Y como digo, recién me estoy enterando de estos temas, a lo mejor es así o no es así, solo es un ejemplo que les estoy poniendo a ustedes para que puedan comenzar a trabajar en esta temática de los involucrados, ¿sí? Entonces, los problemas que ustedes han remitido, 2 por cada uno, que ya los vamos a revisar, necesito que ustedes comiencen a trabajar la matriz de involucrados, ¿sí? Para que vayamos viendo cómo ustedes se identifican. Y como digo, esto es importante para que el responsable del proyecto, el gerente del proyecto, no solo se queden, ya, tengo 15 actores y grupos identificados. Listo, ahí quedó. No, esto viene inclusive después. Esto es más o menos como las tesis. Cuando nosotros dirigimos tesis, yo siempre le digo a mis estudiantes, si elaboro un marco teórico, el marco teórico me sirve para toda la tesis, no solo para, hice el marco teórico y lo terminé. Si elaboro matriz involucrados, árboles de problemas, árboles de objetivos, eso sirve para todo el proyecto, no solo para cumplir, sino que eso me va a servir para más adelante ir gestionando y ir entendiendo el proyecto. O sea, no es que se queda en una matriz, en una gráfica, en una estructura, en un mapa mental, no se queda, sirve para todo el proyecto. Sirve para ir entendiendo cómo avanza el proyecto, ¿sí? Entonces, eso por favor, tener en cuenta que vamos a trabajar el tema de la matriz de involucrados. Freddy, no sé a qué hora tenemos el receso, no sé si es a las 10, avanzamos un poco más o avanzamos con el árbol de problemas, la segunda parte. Ya dependería de usted, si es que desea avanzar en este momento, si no, lo tendríamos a las 10, un cuartito de hora de receso. No habrá problema, Ya, porque entonces faltan 18 minutos. Ajá. Ya, listo. Entonces nos vamos con matriz de involucrados. Tener en cuenta esto, por favor. Ahí les he dejado un ejemplo para que ustedes más adelante, con el formato que les vamos a pasar en el entretiempo, ustedes ya comiencen en una segunda parte a trabajar esto, ¿sí? Luego tendríamos una presentación de unos 5 participantes respecto de lo que han hecho y iríamos avanzando en el resto, ¿sí? Entonces pasemos a la segunda parte que sería o que entraría en la situación actual. El famoso árbol de problemas.
¿sí? Entonces, esta es otra de las herramientas gráficas, sobre todo, para entender el tema del problema que he seleccionado, ¿sí? ¿Cuál es el problema que he seleccionado? Ese problema con seguridad tiene un antes y seguramente tiene un después. Tiene una causa que lo genera y tiene efectos resultantes de. ¿Sí? Entonces, este segundo análisis es el análisis de problemas que se lo hace a través de esta herramienta gráfica que se llama el árbol de problemas. ¿Qué es el árbol de problemas? Es una herramienta de análisis utilizada en la gestión de proyectos, en la planificación estratégica, para identificar y visualizar las causas y efectos de un problema central. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos el problema, pues entender qué es lo que lo causa y qué efectos tiene el mismo. El árbol de problemas parte de la identificación de un problema central, como ustedes pueden ver allí, esta gráfica, o principal o problema que se desea abordar. Tiene que ver con la importancia de definir claramente el problema para comprender sus implicaciones y buscar soluciones efectivas. Esta técnica ayuda a identificar inicialmente qué causa el problema central. Estas son las razones fundamentales que contribuyen a la existencia de un problema. ¿Qué causa la existencia de ese problema? ¿Qué causa, por ejemplo, la presencia de personas vulnerables al tema del alcoholismo en la zona de la ciudad de Loja que les había mencionado? Yo veo que hay consumo. Para mí eso es un problema sanitario, un problema de esas personas, de sus familias. El hecho que las personas prácticamente pasen todos los días consumiendo, ingiriendo alcohol, creo que es un problema grave, ¿no? Sobre todo de salud pública, de problema social, un problema de seguridad, inclusive de pronto puede ser. ¿Qué causa eso? ¿Por qué la gente tiene que ir y agruparse y pasar horas de la tarde, horas de la noche consumiendo alcohol? ¿Por qué la gente en la mañana trabaja, recibe algo de valor, algo de pago por su trabajo? Y resulta que eso en gran parte a lo mejor lo destina al consumo de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué causa eso de que las personas que se dedican a la carga, descarga, en bodegas, en los mercados, en la tarde, cuando ya se termina el trabajo, finalmente se agrupen en las orillas del río y comiencen a ingerir alcohol? Y ese problema, ¿qué efectos tiene? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene en la población? ¿Qué efectos tiene en sus familias? ¿Qué efecto tiene en la salud de las personas? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. El problema que yo lo estoy trabajando, qué causas, qué raíces, en dónde se origina para llegar a establecer este problema. Y luego entender los efectos, ¿sí? Por lo tanto, el árbol de problemas incluye los efectos del problema central. Estos son los impactos o consecuencias que se derivan del problema y que pueden afectar a diferentes niveles, grupos o áreas. El tema de las personas que consumen alcohol en estas zonas seguramente tiene efectos, como les digo, por ejemplo, en los comercios aledaños, tiene efectos en sus familias, tiene efectos en la misma persona, que eso es lo preocupante. O sea, yo inclusive ni siquiera me preocupara por los efectos en las riberas del río, ¿sí? Me preocupara por las personas. Ojalá podamos salvar a esas personas y ojalá inclusive podamos minimizar el riesgo de que nuevas personas caigan en estas prácticas. Y a lo mejor a las personas actuales habrá que hacer un programa de sanidad, de saneamiento, de rescate, no sé cómo se llame, no soy experto en estos temas, pero en la medida de lo posible un proyecto podría orientarse en minimizar que nueva gente joven, se involucre en estos temas, ¿sí? Capaz de que atender por un lado sanitariamente a las personas que ya lo tienen y minimizar el hecho de que nuevas personas ingresen. Entonces, para eso necesitamos el árbol de problemas, saber qué causa este problema y qué efectos va a tener en la población, o qué efectos tiene en la población, en el grupo, en la zona, qué efectos está presentándose todo esto. Entonces, lo importante es establecer esta causa y efecto entre los diferentes niveles que estamos tratando a través de este gráfico. Entonces, esto es muy importante. Tengo algunos ejemplos, por favor. Aquí sí, no les voy a hablar como tal de que hay un problema, hay árbol de problemas más estructurados que otros. Lo importante es ir visualizando, ir discutiendo en sus dependencias, ir discutiendo con sus compañeros, ir investigando qué causan estos problemas. ¿Sí? ¿Por qué razón se presentan estos problemas? ¿Sí? ¿Ese es el problema central o hay otros problemas que deben ser atendidos? Problema de la inseguridad. ¿Qué causan los problemas de inseguridad? ¿Sí? El hecho de que haya índices de delincuencia que están desbordándose o que están aumentando
Aquí en Loja, por ejemplo, el tema de los accidentes de tránsito, de los siniestros de tránsito, accidentes de tránsito. Es un tema también preocupante, ¿no? ¿Qué causa? El irrespeto a las señales de tránsito, la gente no se concientiza de estos temas, no conoce la ley, puede ser, excesivo consumo de alcohol. ¿Qué es lo que causa el hecho que finalmente tengamos este tipo de problema? El otro día en el observatorio, uno de los observatorios del UTPL nos hablaba que, sobre todo de movilidad y transporte, decía que en Loja, por ejemplo, en promedio, desde las 6 de la mañana, me parece, hasta las 6 de la tarde, en promedio se irrespetaba 90 veces el uso del semáforo. El semáforo se irrespetaba por parte de las personas que conducen vehículos. 90 veces por semáforo en la ciudad de Loja se irrespeta en esta señal de tránsito lo que es el semáforo. 90 veces. Y estas 90 veces no son de taxistas, nos decían. Son de motos, son de bicicletas, son de vehículos que están irrespetando las señales de tránsito. Es un problema. ¿Por qué lo irrespetamos? ¿Qué estamos haciendo para que ese problema de accidentes de tránsito, de choques, de atropellamientos, de daños a la propiedad a terceros, daños a la propiedad privada se esté presentando? Entonces, ¿qué causa? Desconocimiento, consumo de alcohol, malas señales de tránsito, desconocimiento de la ley. ¿Qué está causando este problema? ¿Y qué efectos tiene? ¿Sí? Efectos de carácter legal, efectos de carácter de atención de salud por lesiones, congestión de las vías. ¿Qué está causando todo este problema? ¿Sí? Entonces, eso por favor les pido que al problema que ustedes nos enviaron, vayan, ya de ahora vayan relacionando y vayan viendo qué causas genera esto. La idea después es que identificar esas causas que el proyecto puede manejar, que el proyecto puede implementar en la solución. Porque habrán unas causas que seguramente difícilmente las vamos a poder minimizar, las vamos a poder atender. Y así mismo habrá efectos que difícilmente los podemos atender, pero seguramente hay una relación causal, es decir, que vamos desde la causa, al problema y al efecto, que sí vamos a poder atender. ¿Sí? Hay otros que de pronto se nos escapan. Sí, pero hay una estructura ahí del proyecto que seguramente sí la vamos a poder manejar. Entonces, esa es la importancia de esta herramienta gráfica, sobre todo, de ir entendiendo cómo están dados los problemas, cómo los voy a definir respecto de qué causa el problema y qué efectos tiene esta problemática que hemos identificado. Y luego nos vamos con, en función de eso, entonces ya hemos hecho un análisis de involucrados, un análisis de problemas. Esta es la situación actual, ¿sí? En análisis de involucrados, situación actual. Análisis de problemas, situación actual. Ahora, ¿cómo está dada la situación futura en función del análisis de objetivos y del análisis de alternativas? Entonces veamos ahora qué es esto del árbol de objetivos. Entra dentro del análisis como una herramienta para el análisis y para ayudar a los proyectos en su planificación y en la gestión, y que finalmente va a transformar el tema de un objetivo general, objetivos específicos y acciones concretas. Básicamente, lo que se dice en esta parte de metodología es que lo que pasamos es de un árbol de problemas a un árbol de objetivos, es decir, pasamos de lo negativo a lo positivo, ¿sí? En la medida que tengamos claras las causas y consecuencias pertinentes, serán los medios y fines que obtengamos. Esto es claro, ¿no es cierto? En la medida que tengamos claras qué causas existieron y qué efectos nosotros hemos podido definir, también en la misma medida tendremos claros los medios y los fines que obtengamos. Entonces aquí es importante, miren ustedes, el conocimiento, como les decía, la teoría, la ciencia, los estudios, para un poco ir entendiendo esto. De eso se trata el tema de los técnicos de proyecto. ¿Sí? Si yo tengo una idea, ¿qué causa, por ejemplo, el tema del consumo del alcohol en las familias, en las personas, en estos trabajadores de esta zona de la ciudad de Loja, como les decía? ¿Cuál podría ser la causa? Que, por ejemplo, no están, hacen un trabajo plenamente informal, es decir, hay un pago diario por su trabajo. Sí, entonces puede ser una de las causas. La gente tiene el dinero en la mano y lo más fácil es ir a consumir alcohol. Entonces puede ser una causa. Sí, entonces yo tendré que ver, ojalá, en la medida de lo posible, estudios, datos, como decía Javier, medir, conversar con la gente, hacerla partícipe para ir entendiendo por qué razón se dan estos temas. Entonces pasar de lo positivo, de lo negativo a lo positivo para ir, en la medida de lo posible,
generándolas y entendiendo los medios y los fines que el proyecto va a conducir. Yo puedo tener muchísimas causas, pero me voy a centrar en aquellos que nosotros podamos manejar. En aquellos que yo sé que con la intervención, yo sé que con mis competencias como administración pública podamos manejar. Ese es este es el árbol de objetivos, ¿sí? Sirve también para verificar y modificar. Los proyectos y la planificación no son camisas de fuerza, ¿sí? Sirve para verificar y modificar, verificar redundancias, semejanzas, inconsistencias en el árbol. Esto muchas veces se logra con la experiencia, ¿sí? Eso, mientras más hagamos esto en sus respectivas dependencias, más van a comprender esto, ¿sí? Cómo tamizamos, cómo sistematizamos, cómo agrupamos aquellos efectos, aquellas causas que hemos visto, cómo vamos a ir entendiendo cuál agrupa cuál, qué causa está como que repetitiva para capaz de irla cambiando, qué causa no es causa y a lo mejor es un efecto, ¿sí? Eso surge con la experiencia, con la discusión, con el trabajo participativo de los técnicos. Nosotros hicimos acá en la UTPL antes de la pandemia, me parece, un análisis de cómo estaba la economía, las actividades de economía creativa acá en Loja. Y nos tocaba tamizar, nos tocaba sistematizar, nos tocaba mover un poco las causas de los problemas, los efectos, ir viendo cuál se agrupa en cuál, qué líneas nosotros podemos ver. ¿Sí? Vemos un problema central y muchas causas, ¿listo? ¿Cómo podemos ir agrupando las causas? Vemos un objetivo central, ¿listo? ¿Cómo podemos ir agrupando los medios para ir a hacer frente a ese objetivo que quiero lograr? Entonces voy de alguna manera agrupando, generando líneas. Esto de acá parece ser más social, esto parece ser más de las leyes, esto parece ser más de la administración local, esto parece ser más de las familias, y a lo mejor en las familias no puedo entrar demasiado, y por lo tanto, algún momento no voy a trabajar por allí, sino que más me voy por mi trabajo como dependencia. Entonces yo voy a trabajar más con estos medios que con los otros medios que también están identificados, que pueden colaborar, pero que a lo mejor no tengo cómo hacerlo. Entonces el árbol de objetivos me va a servir para ir entendiendo todo esto, verificar, modificar, sistematizar, generar líneas por donde yo pueda trabajar, semejanzas, quitar inconsistencias que de pronto lo tuve en la primera instancia. Y finalmente, ajustar. Lo que se busca con este paso es hacer que es finalmente flexible, ¿sí? Si se transformó el árbol de problemas en un objetivo, se puede hacer los ajustes necesarios. Capaz de entenderlo claramente a el objetivo central, los medios con los cuales voy a atender ese objetivo y los resultados y los fines que voy a cumplir cuando trabajemos en el proyecto. Esto es muy importante. Entonces, yo tengo dos ejemplos que en el formato que, como les digo, les vamos a hacer llegar, pues ustedes van a ver ahí ejemplos. Más allá de eso son ejemplos, ¿sí? Yo siempre digo que lo importante es lo propositivo. O sea, lo importante es cómo ustedes llegan a proponerlo. ¿Sí? Yo he estado en muchos de estos talleres y hay algunos técnicos que critican todo, ¿sí? Entonces me dicen, pero es que eso no es posible, eso no lo puede hacer. Lo importante es que tener un primer elemento capaz de que podamos discutir. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? Hacer un primer análisis de esto. A lo mejor en el tiempo de diseño del proyecto y de la política, tendremos que hacer, como dicen ahí, verificar, modificar, ajustar, traer algo más de información, mover aquello que ya he ido definiendo, capaz de tener finalmente claro que el objetivo depende de tales medios en mi proyecto y que voy a tener tales fines y tales propósitos cumplidos al finalizar el proyecto. ¿Sí? Y finalmente el árbol de alternativas, que igualmente es una herramienta en donde selecciono los medios que yo voy a poder gestionar dentro del proyecto. ¿Sí? Entonces ya tengo todo lo que podemos hacer, tengo claro los objetivos, los medios a los cuales yo identifico que van a ser parte del objetivo, pero en este caso, finalmente me voy a quedar con aquellos que yo puedo manejar. Y para eso tengo que tomar un proceso. A veces se lo toma de manera más rigurosa, más técnica, a través de un proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Es un proceso que también la administración lo contempla, las ciencias administrativas lo contemplan, para lo cual tengo que tener o ir analizando estas alternativas a través de criterios como cuán viable políticamente es esta alternativa. ¿Sí? ¿Cuál es el interés de los beneficiarios con esta alternativa? ¿Existe dinero para esto? ¿Existe financiamiento y recursos para esto que estoy planteando o no?
no hay financiamiento, están cerradas las fuentes de financiamiento, esta alternativa, esta opción, este medio que había identificado, seguramente no podré trabajar porque no tengo los medios suficientes. Este medio que tengo acá, que lo he identificado, va en contra o puede atentar o hay mucha discusión política y por lo tanto va a haber mucho desgaste respecto a lo que estamos trabajando y por lo tanto no lo voy a trabajar. Voy a irme más porque los beneficiarios tienen interés y por lo tanto ese es el criterio sobre el cual yo voy a tomar la decisión de trabajar en función de este medio para que lograr el objetivo y de esa manera lograr el fin y los propósitos. Entonces, las alternativas que vamos seleccionando deben contemplar esta evaluación técnica. Como digo, muchas veces hay procesos técnicos para la toma de decisiones, hay que ponderar muchas veces de los criterios de evaluación, pero muchas veces simplemente con una discusión de los técnicos y los expertos, pues podremos seleccionar las alternativas que sean más llevaderas, las alternativas que nos permitan efectivamente llevar el proyecto. ¿Sí? Entonces, seleccionar esta alternativa, analizarla en función del impacto social, de la sostenibilidad, de la parte ambiental, capaz de que el proyecto no solo dure el año o 2 años que lleva, sino que después el proyecto quede. El proyecto sin la entidad ejecutora pueda manejarse por sí solo. Que el proyecto funcione después de su vida para lo cual se le implementó, que quede esa capacidad instalada en la administración, que quede esa capacidad instalada en la organización, que pueda seguir funcionando inclusive después de que salgan los expertos, el proyecto, los recursos puedan manejarse por sí solo. Entonces, la idea del análisis de alternativas es precisamente hacer una evaluación de que esos medios que yo tengo para hacer frente a ese objetivo, pues efectivamente son los que yo puedo manejar, son los que tienen una viabilidad en muchos ámbitos, son los que mejor los voy a poder manejar desde mi proyecto. Y entonces con esto, pues en esta primera parte, una lectura dice, en el transporte público puede ser, problemas relacionados con el transporte público pueden incluir falta de cobertura adecuada, frecuencias irregulares de autobuses, ¿correcto? Sí. Deterioro de las unidades de transporte, congestión en horas pico y falta de opciones de movilidad sostenible. Sí, miren, ahí hay importante, gracias a Reni que está escribiendo el tema del transporte público, y así con muchos temas. Miren, y para finalizarse esta primera parte les comento algo que me tocó evaluar respecto de temas de residuos sólidos, de basura, ¿sí? Yo hice la evaluación de lo que es el proyecto mancomunado, la evaluación de la EMAI-PC, que se llama, Empresa Mancomunada del Pueblo Cañari para el tratamiento de residuos sólidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que veía este proyecto? ¿Cuál es el problema central? El problema central era el tema de los botaderos a cielo abierto que tenía la provincia de Cañar. Sí, muchos botaderos de cielo abierto, en donde los efectos eran la salud de la población, de la gente que hacía reciclaje en esas condiciones, con niños, animales. Se pueden ustedes visualizar, ¿no? Los botaderos de cielo abierto, en donde hay mucha contaminación. Al ser la sierra, pues obviamente se contaminan todas las vertientes, los lixiviados van directo a las vertientes principales, con lo cual se contaminan a las poblaciones que están mucho más abajo. La gente en precarias condiciones haciendo reciclaje de alimentos, de productos, de plásticos, de cartones, en pésimas condiciones. ¿Sí? Esa era una realidad que se presentaba en Cañar hace 15 años, 20 años aproximadamente. No había un manejo técnico, ¿sí? de la disposición de residuos sólidos. Esa realidad, hasta el año 2019, 2020, antes de pandemia, no he revisado, pero entiendo que sigue, se pudo cambiar. Tanto es así que el Ministerio del Ambiente reconoció a la provincia de Cañar como la primera provincia libre de botaderos a cielo abierto y con un manejo plenamente técnico de los residuos sólidos. Una realidad muy difícil, pero muy difícil de cambiar, en donde hay gente involucrada, en donde hay posiciones, en donde hay inclusive hasta el tema de la cultura de la gente con sus niños, animales allí haciendo en medio de la basura. Eso se pudo cambiar. Y hoy tienen, por ejemplo, están asociados en una asociación de recicladores y que están en las plantas de reciclaje, ¿sí? en los rellenos sanitarios. Estaban con un proyecto de biogás. La gente hace sus chequeos periódicos respecto de su salud, los trabajadores generan
han generado cooperación internacional. Los vehículos que, por ejemplo, tiene la MAIPC son vehículos donados, por ejemplo, por cooperación, me parece, italiana, si no mal recuerdo. Tienen recursos. Lo que les hacía falta a ellos, fíjense ustedes, y eso lo reconocieron, era efectivamente la gestión del conocimiento, es decir, tener datos, tener cómo salieron, cómo comenzaron y cómo están avanzando en la actualidad. Ellos querían generar ya un programa de capacitación para temas de residuos sólidos. Y entonces, miren, realidades completamente difíciles que finalmente se las puede cambiar a través de hacer un buen análisis de involucrados y alternativas, y a través de esa lucha constante que tiene el responsable de proyectos en ir trabajando los diferentes instrumentos que tiene para conseguir lo que busca el proyecto. Sí, que era finalmente tener una empresa que maneje, una empresa mancomunada, son 4 los cantones, de los 8 me parece que tiene Cañar, 4 cantones que estaban en una empresa, y hay los otros 4 me parece que también se manejan en otra empresa. Entonces ellos hacen rutas en parroquias rurales, si están trabajando en parroquias rurales, tienen horarios, rutas, vehículos relativamente nuevos de recolección de basura, y como digo, tenían algunos proyectos. Obviamente vino pandemia, no sé cómo estarán, entiendo que de alguna manera siguen con esta temática. Entonces miren ustedes una realidad difícil a nivel rural, a nivel de la ciudad mismo, cómo se logra cambiar. Sí, y así podríamos hablar también de Loja, podríamos hablar de otras latitudes, en donde efectivamente hay proyectos que se llevan, pero que muchas de las veces no se tiene la gestión documental o gestión del conocimiento, que es importante para temas de certificación. Si no tengo documentos en donde demuestre lo que estoy haciendo, en donde demuestre que efectivamente hice un análisis de involucrados, de la problemática, de las opciones de gestión de proyectos, pues simplemente se queda en, tengo esto, pero no supe cómo lo hice, no tengo documentación, no he respaldado nada de esto. Eso, por favor, entonces, en esta primera parte, no sé si tengan comentarios, veo que algunas personas ahí, algunos participantes están dejando también sus criterios, y entonces vamos a tomarnos, entiendo, ya un receso, ¿sí? Y voy a pasarles el primer formato que vamos a trabajar, ¿sí? Y voy a revisar también las necesidades que ustedes nos han hecho llegar, y en función de eso les paso el primer formato para que en un tiempo prudencial, creo que de pronto una media hora, trabajarlos, y inclusive mejor hasta menos, trabajar el tema de los involucrados, y luego iríamos al árbol de problemas, es decir, cómo relacionamos este problema que lo reconozco con sus antecedentes, con sus efectos, y árbol de objetivos, sí sería como que lo que trabajaríamos hoy, veamos cómo avanzamos. También vamos a dejar un pequeño espacio para que ustedes nos presenten estos trabajos que ustedes han logrado hacer e ir avanzando. Sí, no sé si tengan alguna inquietud, preguntas, comentarios. Y si no, pues pasaríamos a un espacio, a un receso, ¿no? Que podríamos tenerlo. Freddy, no sé en qué tiempo más o menos nos conectaríamos nuevamente. Yo les voy a pasar para que en la segunda parte comencemos a trabajar el formato. Sí, en este momento son exactamente las 10:06 de la mañana, perdón. Creería yo que más o menos unos 10 minutos, 10:20 más o menos, estaremos nuevamente de regreso para la segunda parte, y mencionarles cómo le vamos a llevar la segunda parte. Ya, listo, Freddy. Entonces, ¿les hago llegar por el chat el formato para que trabajen en la segunda parte o cuando volvamos les envío? Si es que es en este momento, no habría problema. Ya, entonces les voy a hacer llegar el formato de que vamos a trabajar el día de hoy. Sí. Permítanme un momento y les Recording agrego, ¿sí? stopped. Y nos tomamos pues un receso de 10 minutos a lo sumo para volver, ¿sí? Ya, en el chat del Zoom entonces está el formato para actividad 1. Ahora nos revísenlo y pues al volver pues les voy a dar una pequeña introducción de esto, que lo que tienen que trabajar es la matriz de involucrados en un inicio, y luego iríamos a matriz al análisis de problemas y análisis de objetivos. Eso es lo que trabajaríamos en esta mañana y viendo cómo avanzamos, y luego tendríamos participación de algunos de ustedes, los que quieran participar, ¿sí? Entonces un pequeño receso y pues nos conectamos en 10:20, nos dijo Fred, sí, 10:20 aproximadamente tendríamos para conectarnos. ¿Sí? Entonces, atento a su conexión nuevamente, ¿sí? Muchas gracias. Proyecto y de sus componentes,
qué compone, qué beneficios trae, qué bienes y servicios se van a producir. Finalmente, como ustedes vieron en la última parte, hay que hablar también o hacerle conocer la idea de tener un memorándum de propuesta, una propuesta de iniciativa de proyecto, es poder vender la idea y poder iniciar en la gestión de un proyecto, ¿sí? Se tiene una estructura lógica de cómo atender una necesidad y la idea es llegar con esas ideas muchas veces a los entes responsables de financiar, a los entes que regulan este tipo de actividades para impulsar el proyecto, ¿ya? Entonces, por eso es importante estas herramientas que acabamos de ver. El proyecto debe ser manejado de manera integral. Obviamente, aquí para temas sobre todo de ejercicio, pues estamos desarrollando y vamos a desarrollar lo siguiente, ¿sí? Entonces, explico. Tenemos primero el tema de este formato que hemos preparado para que ustedes trabajen en esta primera parte. Si estamos dentro del proyecto ISO 18091, Gobierno Abierto, con el GAD de Loja y la UTPL, y estamos en la parte del marco lógico y su utilidad como una propuesta de iniciativa. El documento inicial, les sugiero ahí que ustedes tengan, digamos, su propio documento con apellidos y nombres de los participantes. Para el caso de los funcionarios, la dependencia de donde se encuentran trabajando, donde laboran, el GAD de Loja, y para el caso de los estudiantes, obviamente la carrera a la cual pertenecen. Este es un documento de trabajo netamente para fines académicos, ¿ya? Acá están las instrucciones, voy a dar lectura que ya les había anunciado en la primera parte. Cada participante del taller planteará un problema o una necesidad con la cual va a trabajar durante el taller. El problema que identifique debe estar dentro del ámbito cantonal y de competencia de la administración local. Aquí lo que vamos a hacer es que tenemos ya el listado de proyectos que nos han enviado los participantes del GAD, ¿sí? Los estudiantes de Administración Pública y de Economía van a igual hacer la lectura y la revisión de estos proyectos, de estos problemas, y en función de eso van a trabajar hoy en la mañana en el tema del involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, ¿sí? Entonces, en función de lo que nos presenta el GAD de Loja, los estudiantes de Administración Pública y de Economía van a tomar una de esas opciones y la van a trabajar, ¿sí? Entonces, lo primero es hacer un análisis de la situación actual a través del análisis de involucrados, que ustedes tienen en esta matriz que yo les he colocado acá. Ahí está el análisis de involucrados, en la matriz de involucrados, grupos, actores. Identificar primero el problema, ¿sí? Eso está en el listado que ya les vamos a mostrar. Y en función de ese problema, planteemos grupos, actores, ¿sí? Con sus respectivos intereses, con los problemas que perciben y los recursos y mandatos que dispondrían estos grupos, ¿sí? Entonces estamos ahí haciendo un mapeo de involucrados, un mapeo de actores. En la actualidad existen, por ejemplo, existe un software de uso libre o de acceso libre que se llama Mac Factor, me parece que se llama, o Mac, se me escapa el nombre, pero es para hacer este análisis de escenarios de involucrados, ¿sí? Más allá de eso, es muy útil, es muy gráfico, muy interesante trabajar, pero más allá de eso, obviamente, también está el nivel de conocimiento que nosotros tengamos, el nivel de entendimiento de la importancia de los actores. Sí, por ahora, como digo, alguna vez trabajamos en temas de prospectiva, sobre todo con este software de acceso libre, pero finalmente también es muy válido el trabajo y la percepción que nosotros tenemos como técnicos y como académicos o como estudiantes o como finalmente como miembros de la sociedad. Entonces, lo primero es el tema de la matriz de involucrados, ¿sí? Y luego de que trabajemos en esta matriz, vamos a tener la participación y la presentación de algunos de ustedes, y esto es voluntario, o nombramos. Si todo el mundo está calladito y todo eso, pues nosotros los profesores tenemos algunas formas de hacerlos que trabajen o que participen. Entonces nombraríamos ahí a una persona para que nos hable y nos muestre lo que ha podido plantear, ¿ya? Pero lo ideal sería que tengamos una sobreoferta de personas que quieran presentar su análisis de involucrados. En todo caso, vamos a priorizaríamos allí en los primeros que quieran participar y mostrar sus avances, ¿sí? Luego de lo cual pasaríamos al tema de que también trabajen el tema de los objetivos y el tema de las alternativas. Entonces, lo primero, matriz de involucrados. En la segunda parte yo les he dejado ejemplos de un árbol de problemas. Miren ustedes, complejo, ¿sí? Largo, grande, extenso. Y a su vez la transformación al árbol de objetivos, ¿sí? Un primer ejemplo. Un segundo ejemplo también de temas de productividad de agricultores en una zona, qué es lo que se está presentando y cómo le podemos dar vuelta a eso a través de un árbol de objetivos, ¿sí?
ustedes pueden tomar estos formatos, elaborar los propios suyos más adelante y plantear el problema central, qué causas ustedes identifican, qué efectos ustedes identifican, y cuando trabajemos árbol de objetivos, qué medios ustedes identifican para que apoye al proyecto, que apoye al objetivo principal, y qué fines y qué resultados va a tener el proyecto a través de ese árbol de objetivos, ¿sí? Entonces, esto para que trabajemos hoy. No sé si tengan preguntas de este formato, por favor, de lo que van a hacer. Freddy, no sé si entonces hacemos la lectura de los, o presentamos o les enviamos a los estudiantes, a los participantes, la lectura de los proyectos. Sí, sí, Eco, muchas gracias. A ver, en este momento les estoy enviando, cuando registraron los técnicos de los GATS, el personal del GAT, el registro de asistencia, tuvieron la oportunidad de poner 2 proyectos. Entonces, en esos 2 proyectos les estoy enviando en una matriz de Excel para que los estudiantes UTPL, para motivos, como dijo ya el economista, de la dinámica del día de hoy del ejercicio, puedan escoger uno de esos 2 proyectos, mejor dicho, no, pueden escoger de la cartera de proyectos que se puede ejecutar con el GAD de Loja de acuerdo a necesidades territoriales para trabajar el día de hoy el ejercicio, ¿no? Asimismo, para el personal del GAD, escoger, por favor, un solo proyecto de los 2 que han propuesto para trabajar también ya en estos ejercicios para el día de hoy. En la semana que viene ya los estudiantes de la UTPL se les asignará exactamente el proyecto que deben elaborar. Bueno, y en el caso pues de los técnicos del GAD, seguiríamos con el proyecto que bajo su consideración sea el que se va a ejecutar, ¿no? Esto sería un poco la dinámica de cómo lo llevaríamos, ¿no? Ya le pasé también a su correo Eco el listado de participantes que actualmente estamos el día de hoy. Son 29 UTPL y 25 técnicos del GAT. Y la idea, pues, obviamente es que con ese listado que tiene ya el economista Daniel en su correo, pues, se torne esto más participativo, ¿no? Ya no solo hablar sobre los expositores, sino que también exista esa democratización de conocimientos, ¿no? Entonces, por favor, proceder a escoger de los estudiantes UTPL un proyecto de la cartera de proyectos que ha propuesto los técnicos del GAD, y en cambio los técnicos del GAD sí escoger un proyecto, ¿no? Entonces, y luego pues vamos en tiempo real resolviendo pues las matrices, y lo ideal y lo importante es que estos espacios son para equivocarnos mismos, ¿no? Después por eso la democratización del conocimiento. Y es muy importante también que en cuanto vayamos recibiendo el curso y todos los fundamentos y todos los conocimientos, esta herramienta se va a fortalecer. Entonces, eso les quería mencionar, así que pues, sigamos con el curso. Sí, entonces, gracias, Freddy. Tendríamos, no sé si son las 10:30, no sé si para matriz de involucrados del proyecto que comenzamos, entonces que ustedes seleccionen tanto los integrantes del GAD como los estudiantes, nos damos un tiempo de, no sé si para matriz de involucrados unos 15 minutos a lo sumo, para ir viendo primeros resultados, ¿ya? Entonces, por favor, iniciamos, trabajen, por favor, en la matriz de involucrados, identificando los actores, ¿sí? Entonces, yo diría, 10:45, podríamos ya comenzar a ver cómo están. Si es que hay que dar algo más de tiempo, lo veríamos allí. Y papá, las apuestas daban. Sí, lo podríamos ver, si es que hay algo más de tiempo. Pero iniciemos, ¿sí? Hagamos el esfuerzo, como dice Frey acá, lo importante es equivocarse, ¿sí? Es plantear, equivocarse, es tener ideas, plantearlas, para luego ir, de eso se trata un proyecto. Y cuando se trabaja en los proyectos y se los diseña, se trata de equivocar, cambiar, discutir, plantear, y de eso obviamente va saliendo los acuerdos, el conocimiento y la gestión. Así es que comenzamos, tanto Freddy como yo, nos quedamos aquí para cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿sí? Para poderles solventar cualquier inquietud que ustedes tengan. Así es que iniciemos, estudiantes de Administración y de Economía, del listado de proyectos que se les pasó, escojan uno, planteen quiénes serían, quiénes ustedes perciben como involucrados, y obviamente los funcionarios del GAT también